observacionales. Entonces, buenas tardes con cada uno de ustedes, pues ya me conocen. Mi nombre es Pedro Guerra Canchar y bueno, vamos a realizar la charla de diseños y vamos a centrarnos más en los estudios observacionales, que son los que mayormente ustedes van a realizar, mayormente se puede generar a nivel de pregrado y también son los que son más factibles, ¿no? Dentro de esas subcategorías, pues vamos a ver cuáles es recomendable hacer. En realidad, cualquier estudio ustedes lo pueden hacer, ¿no? Pero ustedes van a ver que va a haber algunos que tienen más costo, que van a depender más tiempo, entonces ya va a depender mucho para que ustedes puedan sobrellevar, digamos, eso, poder seleccionar al final cuál de los estudios pues les es más viable, ¿no? Entonces vamos a darle una visión general a cada uno de ellos y al final pues vamos a darle una recopilación de cada uno de los puntos. Entonces, siempre que más o menos comento esta charla, pues la parte de diseños de investigación, la función de un diseño de investigación es poder garantizar la evidencia para poder abordar el problema de investigación de la forma más inequívoca posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que un diseño de investigación es aquel instrumento, no sé si llamarlo exactamente, pero es aquella condición metodológica la cual te va a permitir desarrollar tu idea de investigación de una forma sistemática, de una forma ordenada, porque a partir del diseño de investigación, ¿qué es lo que tú vas a generar? Pues tú vas a generar probablemente tu plan de análisis de datos, etcétera, ¿no? Y haciendo una recapitulación, por ejemplo, del protocolo de investigación o de cualquier artículo original que ustedes puedan leer, ¿qué es lo que van a encontrar en la primera sección de materiales y métodos? Pues el diseño, ¿no? El siguiente estudio es un estudio transversal, el siguiente estudio es un estudio casos y controles, el siguiente estudio es un estudio de cortes, etcétera, ¿no? Entonces, los diseños de estudio va a ser la presentación de su metodología y ustedes ya próximos seguramente también van a participar del CCP o en adelante el CCI, pues lo que pueden conocer o lo que se va a ver y se puede evaluar y lo que mayormente los doctores evalúan es la parte metodológica. Entonces, en la puerta de presentación tiene que ir acorde. Entonces, hay que evitar corregir o hay que evitar cometer estos errores que comúnmente se pueden dar y que ya si es que uno ve una denotación o algo que tú has escrito que está de forma incorrecta, pues ya el peso se pierde de forma, digamos, ya incluso muchos no leen lo que continúa. ¿Por qué? Porque estás viendo tu estudio de una mala manera. Entonces, tu pregunta de investigación tiene que estar concatenada con el diseño de investigación. Y tu diseño de investigación después te va a permitir realizar el análisis necesario para poder hacer. Entonces, todo es una secuencia, por eso todo tiene un orden. Más allá de que en las tesis a veces varían ciertas cuestiones o le dan mayor preponderancia a los antecedentes, etcétera, pues todo tiene una correlación. Pregunta, diseño y análisis. ¿Y para qué te sirve el análisis? Para presentar tus resultados. Entonces, tu artículo va a depender enteramente de cómo tú sigas esta secuencia. Entonces, ya teniendo idea de ello, ustedes van a encontrar, bueno, cuando yo lo aprendí por primera vez, no sé, segundo año, tercer año, cuando llevaba algún curso de la universidad, pues empezaba los profesores y me metían varios conceptos. Me decían estudios observacionales, estudios experimentales, estudios transversales, estudios descriptivos, analíticos. Al final que yo me mareaba y sinceramente pues era muy difícil de comprender hasta que llega un punto donde, y algo que yo les voy a recomendar, es que ustedes puedan tener una propia base o que ustedes mismos puedan diseñar o elegir el gráfico que más les guste, por así decirlo, pero que ustedes sepan interpretar y sepan definir, conocer al menos los conceptos principales de cada uno de estos estudios. ¿Cuándo lo vas a conocer a fondo? Cuando lo realices. Y eso es la plena verdad, chicos. Entonces, eso es parte de lo que uno viene haciendo y parte del proceso de aprendizaje, porque yo también no es que yo haya hecho cada uno de estos estudios, me gustaría, pero bueno, razones, tiempo, etcétera, pero uno lo va aprendiendo y las nociones básicas principales las tienen que conocer, ¿no? Ya cuando ustedes realicen, por ahí se animan a hacer un estudio ecológico, por ahí hacen un estudio casos y controles, pues se van a volver unos expertos en el tema. Entonces, volviendo a lo que estábamos mencionando, ustedes van a ver diversas tablas de las cuales, por ejemplo, acá esta clasificación de un artículo en base a una universidad dentro de su página web, que te lo dan. Te dicen, todos los estudios se dividen en dos, en descriptivos y analíticos. Y los descriptivos se pueden dividir en estudios. Voy a usar un segundo al láser. Se pueden dividir en estudios transversales o cualitativos, mientras que los analíticos se pueden dividir en experimentales y observacionales analíticos. Y los experimentales pueden ser randomizados de grupos paralelos o entrecruzados o el famoso crossover, ¿no? Entonces,
Estos son los subtipos que se mencionan. Dentro de los observacionales analíticos entran las cortes, los transversales y los casos y controles. Bastante confuso, porque uno entraría, preguntaría, y por lo que ha visto en la charla, Pedro, pero tú dijiste que ibas a hablar de los observacionales y en ninguna parte se describe cuál es observacional y de frente se dan observacionales analíticos. Es por ello que yo les digo que las definiciones y delimitaciones van a depender del recuadro que ustedes vean. Por eso les voy a mostrar varios tipos, ¿no? Entonces, lo primero, ¿qué ustedes tienen que aprender? Existen diversas clasificaciones. Una de esas clasificaciones es según los grupos de trabajo y el objetivo del trabajo. Y se pueden tener dos tipos, descriptivos y analíticos. ¿Cuándo voy a llamar descriptivo? Yo lo recuerdo de una forma bastante simple. Más allá de que la palabra describir, es que tú solo vas a tener un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo, pues puedes caracterizarlo, puedes ver, no sé si es una variable cuantitativa, pues ver cuál es la media, la mediana de esa variable, quieres ver la desviación estándar, etcétera, de esas variables, y también vas a encontrar dentro de tu grupo de estudio, de tu muestra, de tu población, pues vas a encontrar otras variables categóricas que la vas a mencionar en frecuencias y porcentajes. Entonces, eso te da un estudio descriptivo, solo vas a evaluar un grupo. El analítico, ustedes pueden asociar a la palabra comparar. ¿Y qué necesitas tú para comparar, Pedro? ¿Con un mismo grupo puedo comparar? Sí, pero ¿cuándo? Cuando lo subdivido. ¿Pero ya es un grupo? No, estás creando dos o más grupos. Entonces, un estudio analítico es aquel que compara o aquel que va a generar esta brecha de comparación entre dos grupos. Entonces, primer concepto que quiero que se lleven de la clase descriptivo, un grupo, analítico, dos grupos, de forma más simple, ¿no? Entonces, acá, ¿qué te pone, digamos, la imagen? Simplemente describe a la población, describe, sí. Y dentro de la pregunta pico solo vas a tener tu población y los resultados. ¿Qué es lo que estás buscando? Escribir, puede ser. Dentro de los analíticos ya vas a tener la famosa pregunta pico completa. Vas a tener una intervención y un control. Y ojo con este dato, no necesariamente tiene que ser la intervención, sino va a depender también de la pregunta e investigación propia que ustedes van a tener, pero quieras o no va a haber una intervención y un comparador. Entonces van a haber dos grupos, Pedro. ¿Por qué? Porque se comparan. Entonces el primer concepto tiene que estar fijo. Segundo, cuando son analíticos, obviamente van a haber dos grupos. Pueden tener los estudios observacionales y los experimentales. Y acá tal vez pueda servir para poder ingresar a estos estudios o a lo que conocemos como observacional. Entonces yo la primera vez que escuché el término observacional, pues lo asocio bastante a observación. A ver, en cambio experimentación, pues siempre hemos aprendido desde el colegio, pues que es, mira, voy a generar algo nuevo y a partir de esto voy a ver si es que se genera algún resultado que buscar, ¿no? Entonces es parte de ello y tal vez ustedes puedan asociar el término observacional, pues va que tú, a la población que tú la tienes ahí, a esos dos grupos, pues tú simplemente los, entre comillas, los vas a observar y vas a comparar. Mira, acá tenía 10 mujeres y en el otro grupo tiene 20 mujeres. Y de esas mujeres, por ejemplo, estás buscando una enfermedad. ¿Por qué ellos tienen más mujeres que el otro grupo? Tiene que haber alguna razón, factores de riesgo. Te das cuenta, solo los estás observando. En cambio, un experimental tú ya vas a colocar una intervención. Vas a generar una intervención. ¿Qué voy a hacer? Voy a darle, por ejemplo, un nuevo tratamiento. Quiero ver si es que a esta población le doy un nuevo tratamiento y al otro grupo no le doy. Voy a dividirlos en dos. También tienes dos grupos, pero en este caso estás interviniendo, estás colocando una intervención. Entonces hay diferencias observacional de experimental. Entonces el observacional, ustedes pueden asociarlo a la palabra observar. Simplemente vas a tener ahí, tú lo que vas a hacer, entre comillas, porque se contradeciría un poco, pero vas a escribir los ambos grupos y por eso cuando a veces, alguna vez les pueden poner en algún examen, etcétera, descriptivo, solo describir, analítico, voy a analizar, no es así, porque en el analítico también vas a escribir, probablemente es lo que más se hace, pero van a ser dos grupos y en pocas palabras, pues a la partir de la inscripción vas a comparar. Punta 3, dentro de los observacionales analíticos, y esto tal vez lo vamos a hacer más adelante, pero solo de forma rápida. Un estudio corte va de la exposición al resultado, mientras que un transversal no tiene temporalidad. Ojo con ese dato, porque bastantes veces se ha visto que muchas veces colocan estudio transversal prospectivo. Y yo digo, el único estudio, bueno, el que comúnmente te enseñan que no tiene temporalidad del estudio transversal. ¿Y por qué pones prospectivo? ¿Estás haciendo un seguimiento y es un estudio transversal? Ojo con ese dato. Si tú ves o si algún asesor ve ese dato dentro de tu descripción del protocolo, de tu trabajo de investigación, pues ya va perdiendo validez o tal vez confiabilidad de lo que va a venir después. Mientras que un estudio de casos y controles
va del resultado a la exposición. Entonces eso lo vamos a ver de forma mucho más amplia en cada una de las secciones que vamos a ir viendo. Entonces, otra forma que te lo clasifican son estudios no observacionales, no experimentales, también llamados observacionales, y los estudios experimentales o de intervención. Recuérdense, el opuesto descriptivo, entre comillas, opuesto, por favor, o sea, para la parte metodológica que ustedes pueden conocerlo, pues, de investigación, pues va a ir el analítico. Para el opuesto observacional, va a ir el experimental. Y para el opuesto, en cambio, esos dos conceptos, pues tienen que tenerlos ahí, y un primario, su opuesto va a ser un secundario. Entonces, esos tres opuestos pueden tenerlos ahí bien en cuenta. Como ya les decía, ustedes en los observacionales simplemente vas a observar, evaluar a las poblaciones que tienes ahí sin agregar alguna intervención. Mientras que en los experimentales sí vas a intervenir. Entonces, en tus no experimentales vas a tener estudios que se basen en la población. Ojo con ese dato, basarse en la población. Entonces, si un estudio se basa en la población, compara poblaciones, es un estudio ecológico. ¿Y por qué es analítico? Porque vas a comparar. Si harías un estudio descriptivo de una población, simplemente vas a escribir esa población. Y también pueden ser estudios observacionales de forma individual. Y acá entran los famosos reportes de caso, las series de caso, y pueden ser analíticos también, correcto, observacional, y ahí están los que mayormente conocemos, ¿no? Los estudios de prevalencia, los transversales, también se les llama, no sé si es un sinónimo exacto, pero sí, a cual que te va a permitir tener datos de prevalencia, donde mayormente vas a obtener una razón de prevalencia, son los estudios transversales. Y tenemos los casos y controles o casos referentes, los estudios de corte o estudio de seguimiento. Y generalmente es lo que se conoce. Entonces ya tenemos los observacionales e experimentales. En los experimentales, que no vamos a ver hoy, pero los vamos a mencionar, tenemos los randomizados, los no randomizados, también conocidos como aleatorizados, no aleatorizados. Y acuérdense esto, cuando ustedes van a ver que les digan tres conceptos, que al final los vamos a ver, pero tal vez se pueden ir llevando ya desde ahora. Preexperimental, cuasi experimental y experimental aleatorizado. Los conceptos van de menos a más. Un preexperimental es aquel estudio que no va a tener un grupo control. No existe un grupo control. Incluso la validez que va a tener ello, y al final la evidencia que puede mostrar este tipo de estudios, es bastante mínima. Debido a que no vas a tener un grupo comparado, prácticamente te estás retrocediendo de lo que esto es experimental, pues te estás yendo hasta descriptivo, observacional, porque simplemente vas a tener un grupo. Entonces, ojo con ese dato, estudios preexperimentales. Cuasi experimentales son aquellos que no van a tener aleatorización o no randomizados. Van a tener su grupo control, van a tener su grupo de intervención, pero no van a tener aleatorización para poder definir los grupos. Finalmente, el aleatorizado controlado es el famoso ECA, ¿no? Ensayo controlado aleatorizado. Entonces, eso es el mayor nivel de evidencia a nivel de estudios primarios, ¿no? Ya después vienen los secundarios. Entonces, tercer cuadro que quiero que se acuerden y que les va a servir, la investigación médica, y este es un gráfico mucho más grande, se pueden dividir en estudios primarios o estudios secundarios. ¿Cómo yo me aprendí o cómo ustedes se pueden aprender de forma más rápida esto? Los secundarios los puedes hacer desde tu casa, sentado en tu laptop, en la computadora. ¿Por qué? Porque no vas a necesitar de incurrir, de poder observar esa población, generar encuestas, etcétera, o al realizar algún tipo de intervención. No, lo que tú vas a hacer es ver la literatura existente, ver los artículos que ya existen y poder trabajar en base a ello. Segunda opción que tienes, poder ver las bases de datos ya existentes y trabajar, analizar esas bases de datos que están abiertas. Bases, por ejemplo, de Globocan, de muerte en cáncer, bases como el ENDES, habrán visto estudios del ENDES en Perú, son estudios secundarios. Tercer concepto, tercer análisis que se puede tener, los estudios bibliométricos. Es un concepto que no se ha desarrollado bastante, pero le recomiendo un artículo del doctor Franco Romaní en el año 2011, si mal no estoy, de la necesidad de generar líneas de investigación en estudios bibliométricos. ¿Por qué? Porque este tipo de estudios son aquellos estudios que tú los puedes realizar simplemente conociendo
el historial de una institución, el historial de una revista. Por ejemplo, pueden revisar el tercer número de la revista peruana de medicina experimental y hay 2 estudios bibliométricos publicados, uno por el doctor Franco Romaní acerca del estudio bibliométrico sobre la revista peruana de medicina, sobre el Instituto Nacional de Salud, sobre las filiaciones y ver cuántas personas han filiado, cómo estas filiaciones han ido variando, qué tipo de revistas más han publicado, etcétera. Y es un análisis que también lo puedes hacer. Por ejemplo, si necesitas buscar en Scopus, entras al ID que tiene en Scopus y descargas todo ese dato. Y otra opción, el otro artículo es de la doctora Yolanda Angulo, acerca de estudio bibliométrico de estudios en base a plantas medicinales en el Perú. Y los dos lo hicieron, cada uno hizo esos artículos y pueden revisarlos porque también es una buena alternativa también para que ustedes puedan hacer. Tal vez en otra oportunidad donde se pueda hacer estudios secundarios, se pueda comentar, ¿no? Por ahí también en Sociedad en San Fernando estamos intentando hacer la charla de estudios biométricos por parte de la doctora Yolanda, ahí pueden ver también si es que sale, ¿no? Entonces los estudios secundarios son las revisiones sistemáticas, comúnmente lo que más se ve o lo que ahora digamos está más de moda, hacer todo ese análisis sistemático, poder seleccionar a los artículos, los ensayos clínicos y poder presentar esta revisión, porque al final esta revisión sistemática te va a evidenciar cada uno de los detalles o te va a dar un nivel de evidencia más alto. En vez de que te leas todos los ensayos clínicos, ellos te lo resumen. El metaanálisis no es lo mismo que revisión sistemática. El metaanálisis es un método estadístico para variables cuantitativas, la cual te va a permitir poder obtener esos datos mediante gráficas, la tabla forest plot, el funnel plot, etcétera, de las cuales ustedes pueden ir observando las características que te van a tener esos estudios, ¿no? Entonces, esas revisiones sistemáticas son estudios secundarios. Los estudios de ENDES son estudios secundarios. Los estudios bibliométricos son estudios secundarios. Y las famosas revisiones narrativas, lo que comúnmente ustedes ven en Internet, incluso UpToDate, lo que está también, bastantes de ustedes lo conocerán, pues son revisiones narrativas en base a un tema específico y todo el conocimiento que se puede tener al respecto. Sin embargo, no tiene una sistematización a la hora de recoger los artículos que van a ser incluidos en el estudio. Ellos escogen de acuerdo, no hay una forma de estrategia sistemática, ¿no? Sino encuentran tal vez ese artículo más reciente o que tenga más citas, entonces con base a ello pueden basarse, ¿no? Etcétera. No existe esa forma sistemática de trabajo en las revisiones narrativas. Entonces, todo ello se conoce como estudios secundarios. Los primarios son todo el resto. Entonces, por eso me centraba en explicar los secundarios. Dentro de los primarios son todo el resto, los ensayos clínicos, las diversas fases de los ensayos clínicos, todos los estudios observacionales, ahí están, los estudios experimentales y observacionales también van a estar ahí y eso, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver. Otra diferencia que ustedes pueden ver entre los primarios y los secundarios es que los secundarios generalmente no necesitan comité ética. ¿Por qué? Porque los estudios secundarios se basan ya en bases abiertas, como les digo, o el ENDES, que ya es un producto. No vas a realizar algún tipo de encuesta con personas, no vas a realizar historias clínicas, etcétera. Entonces, generalmente estos estudios no necesitan comité de ética, ¿no? Entonces, esa es otra de las características que los puede diferenciar. ¿Esto para qué les va a servir o para qué más o menos sirve, ¿no? Para poder sistematizar los niveles de evidencia. Habrán escuchado nivel de evidencia A1, B1, C3, etcétera. Y es lo cual ustedes van a conocer y al final las guías de práctica clínica, sus doctores les habrán mandado a leer, a ver, léeme la guía, no sé, del ADA para diabetes, y te piden ciertos detalles, ¿no? Entonces, esas guías generalmente se basan en niveles de evidencia. Al final recomiendan evidencia A1, A2, y eso va a depender de qué tipos de estudios existan. Por ejemplo, si uno tiene un reporte de caso de una enfermedad extraña y yo quiero ver el nivel de evidencia, probablemente solo voy a tener reportes de casos, series de casos, porque es algo raro. Entonces, esto probablemente sea la evidencia que más aporte. Entonces, ahí, con esto, ¿qué les quiero mencionar? No porque tú solo trabajes lo que está en la punta del iceberg, pues va a ser mejor, sino cualquier estudio que tú realices en cualquiera de las escalas que esté bien hecho, pues va a aportar un nivel de evidencia. Probablemente si trabajas un caso de reporte y lo publicas bien en una buena revista y tiene un nivel de evidencia porque es una enfermedad rara, pues probablemente solo se basen en tu artículo porque no hay otra cosa previa, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante que ustedes puedan evidenciar esto y también en su propia práctica clínica poder ir agrupando, ¿no? Entonces, todo es una secuencia. La evidencia que te aporta, obviamente, si es que vamos a tener alguna enfermedad más común, en tratamientos, por ejemplo, no sé,
tratamientos de insuficiencia cardíaca, que se vienen realizando un montón, diversos tratamientos que han variado a través del tiempo y ya nos encontramos en la punta. Acá existen ya network metaanálisis, metaregresiones, etcétera, ya conceptos mucho más complejos porque hay suficiente evidencia, se ha ido investigando a través del tiempo y hay mayor cantidad de estudios, ¿no? Pero enfermedades raras, tal vez casos controles, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente todo lo que vamos a hacer hoy día ya lo he resumido. Si es que me han seguido estos primeros 15 minutos, o perdón, estos primeros 20 minutos, pues ya lo hemos explicado todo. Ya tienen los conceptos fundamentales, como lo llamamos en la universidad, pues las pepas de cada uno de los puntos que vamos a tratar. Sin embargo, vamos a ampliar un poquito más. Y acá, por ejemplo, dentro de estos grupos, bueno, dentro de las propias sociedades de investigación, por ejemplo, en Trujillo, sacaron esta clasificación, ¿no? Los estudios observacionales son aquellos que son simplemente, y acá la imagen te demuestra, ¿no? Entonces, solo es tú como médico, pues observas un grupo de interés y tienes ahí los reportes de casos, las series, los estudios correlacionales, transversales descriptivos, etcétera. Mientras que en los analíticos ya vas a comprar el grupo A versus grupo B. Entonces ya vas a tener un grupo de comparación bastante didáctico para poder aprenderlo. Síganlo ahí en las redes. Yo creo que todas las sociedades, pues, eso parte de también lo que hacemos. Y vamos a ir con cada una de las definiciones ya un poco más amplia, ¿no? También para no explayarnos demasiado. Entonces, los reportes de caso, simplemente como su propio nombre dice, es un caso. Sin embargo, aún no existe esa delimitación de que si solo es un caso. ¿Por qué? Porque lo lógico sería que un caso sea reporte de caso y a series de casos sean 2 o más casos. Lamentablemente no existe todavía ese consenso. Reporte de caso puede ir de 1 hasta incluso, y esto va a depender mucho de la revista a la cual tú estés aplicando, hasta 4 o 7 casos. Entonces ahí tal vez ellos tengan una sección de reportes de caso y te van a aceptar hasta series de 7 casos. ¿Por qué? Porque todavía no existe ese concepto, ¿no? Pero generalmente el reporte de caso se llama simplemente al reporte de un caso específico. Ahora, Pedro, para hacer un reporte de caso, y creo que lo hablábamos en una sesión previa, características que ustedes se tienen que recordar, tienen que ser un caso especial, no necesariamente raro o novedoso. Tiene que ser raro o novedoso, pero en alguno de todos esos componentes que puede tener un reporte de caso. Puede ser la clínica, puede ser el diagnóstico, tal vez fue un diagnóstico por un nuevo método, tal vez fue un tratamiento con un nuevo fármaco o con un fármaco que se usaba para otra enfermedad, se usó para esta enfermedad y tuvo un buen resultado, repórtenlo, es un reporte de caso. ¿Y qué se le añade? Adicionalmente contiene una revisión narrativa o sistemática algunas veces. Este caso de sistemática aún viene siendo controversial. ¿Por qué? Porque los que habrán escuchado o habrán visto charlas previas de revisiones sistemáticas, una de las secciones fundamentales es el control de la calidad o el riesgo de sesgo dentro de estas revisiones sistemáticas. Entonces, ¿existen herramientas para ensayos clínicos? Sí, la herramienta ROB, para no aleatorizado, el Robbins, para estudios, no sé, observacionales, existe el Newcastle Ottawa, para las cortes, etcétera, cada una de estas herramientas, pero existe para reportes de caso, para series de caso. Esto es todavía lo que está muy controversial, ¿no? Entonces sí, se está viendo que están apareciendo con el tiempo, sin embargo, solo es un caso, no hay un grupo de población, no hay cegamiento, etcétera. Entonces, por eso se critica bastante, ¿no? No hay seguimiento y demás. Entonces, aún esta concepción, pues no existe, no está tan bien, digamos, tan delimitada, se viene realizando, es muy controversial, van a haber investigadores que van a decir no se puede hacer, otros que dicen sí, mira, esta es la herramienta. Entonces, por ahí les dejo, ¿no? Entonces, también para que ustedes puedan ver. Entonces, en pocas palabras, ¿qué hicimos? Por ejemplo, en la charla de reportes de caso, la guía Kerr. Con eso ya ustedes conocen cada uno de los puntos. Acá ejemplos. Por ejemplo, publicamos en junio, este era el reporte de caso, simplemente mostramos una variante rara de un carcinoma a nivel de vejiga y otra característica, el tratamiento, ya que no tenía un tratamiento previo reportado en ese caso. Lo segundo es, por ejemplo, que venga con una revisión de la literatura. Y esto también dio un amigo mío, Víctor, médico y egresado de la universidad, y estudiantes también de la facultad, ¿no? De TEL, Angélica, que son de la sociedad, que también pudieron publicar este año, ¿no? Entonces, y lo que les decía, un reporte de caso y revisiones sistemáticas que se viene haciendo, y un amigo mío también, Álvaro Quincho, de la promoción, pues también ha publicado. Entonces, ustedes pueden ir conociendo que estas variantes de los reportes de caso, pues tienen mayor aceptación, entre comillas, ¿no? Digamos, si es que comparas entre los tres, a menos que tu caso sea muy raro,
probablemente si le agregas una revisión de la literatura o le das una síntesis, digamos, donde buscas el caso y mira, solo previamente se han reportado 12 casos y haces una tablita donde comparas los 12 casos con tu caso, probablemente tengas más probabilidades de que te lo acepten. ¿Por qué? Porque estás haciendo una síntesis de la literatura previa y estás agregando tu caso. Entonces, eso también son cuestiones que ustedes pueden tomarla en cuenta cuando quieran publicar un reporte de caso. Lo segundo, las series de casos. Como les digo, acá la literatura varía bastante. Por ejemplo, esta es una revisión de una revista de India, si mal no recuerdo, en donde te mencionaba que al menos 3 de los casos que noten características similares, obviamente, si está reportando, no sé, una nueva variante en lo que es el tratamiento quirúrgico, pues se reporta, ¿no? No existe consenso en cuántos y cómo deben redactarse. Acá no existe una guía KER, existe una guía PROCES para series de caso en el campo quirúrgico. Eso les voy a mostrar dentro de un rato. Tercero, debe revisarse los estándares de la revista. Esto sí, les digo por propia experiencia, pues generalmente las series de caso no son tan aceptadas, digamos. O sea, y esto no tanto porque no existe un ítem como tal. Sí, algunas revistas no tienen un ítem de series de caso. Otras te dicen que lo coloques dentro del reporte de casos si es que tiene menos de 7 casos. Y otras te van a decir, trata de convertirlo a un artículo original, haciendo un análisis de sobrevida, etcétera, de tal manera que pueda ser aceptado por nuestra revista. Y me ha pasado, ¿no? En eso que ahorita les voy a mostrar eso. Por eso es bastante complejo poder encontrar y por eso les recomiendo que revisen también en la revista donde apunte a la par que están trabajando su reporte, ¿no? Si tienen ahí sobre su serie de casos de algo, pues ya ustedes tienen que estar mentalizando a dónde van a publicar. ¿Por qué? Porque algo que también como experiencia propia no tienen que esperar es terminar el artículo, bien, lo lleva a un congreso, por ahí te va bien el congreso, mandas otro congreso, te va bien en ese congreso, genial, pero estás pasando solo por congresos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Tienes que publicar. Entonces, siempre tengan en cuenta que la secuencia no termina en presentarlo en un congreso, ¿no? Sino publicando tu estudio. Entonces, hay otros que te mencionan que tienen que ser mínimo más de 4 pacientes y otro que en promedio se tienen que tener 7, ¿no? Entonces, como les digo, es muy variable, pero lo que tienen que recordar es que tienen características de un reporte de caso, están reportando algo novedoso en el aspecto quirúrgico, en el aspecto, perdón, de terapéutica, de diagnóstico, de caracterización clínica, etcétera, que les puede servir, ¿no? Si no es así, entonces no va tanto como una serie de casos. Esta es la guía PROCES que les digo, se fue definida en el año 2016 mediante la revista el Journal of Surgery, que fue en el año 2016, y como les menciono, y que, por ejemplo, esta revista la conocí porque para poder buscar dentro de la búsqueda de revistas, pues ellos te piden que si es que vas a hacer una serie de casos, porque si tienen una sección especial, necesitas que seguirte con la guía PROCES, ¿no? Pero al final, o sea, uno que te puede ayudar, sobre todo a estructurar tu serie de casos, y dos, que es una revista Q1, ¿no? Entonces, si es que publicas ahí, te guías de esta guía PROCES, pues obviamente tu trabajo va a ser bastante valorado. Entonces, tienes toda una estructura bastante clara acerca de lo que vas a tratar y cada uno de los puntos, ¿no? Es muy similar, tal vez se parece a esa estructura del IMRD de los artículos originales, introducción, método, resultados y discusión, y cada una de las partes te da, ¿no? Al final no es como la guía KER, son 13, ¿no? Son 8 ítems nada más, pero te piden que reportes más cosas a nivel de ello, ¿no? Entonces nosotros buscábamos justo por esto, este año que presentamos acerca de una técnica quirúrgica llamada hemipelvectomía interna a tumores pélvicos, ¿no? Y que primera vez se había realizado, bueno, vimos todos los casos realizados en el Hospital Almenara, que fueron 4, probablemente este año tal vez alguno más pueda haberse agregado. Hicimos una sistematización de los 4 casos, vimos su sobrevida, y tal vez, por eso les decía, ¿no? Dentro de la sobrevida nos pedía que tal vez le podemos agregar una tabla Kaplan-Meier o hacer algún tipo de análisis o una regresión para que pueda convertirse en artículo original, ¿no? Sin embargo, la potencia con 4 estudios es poco inviable y tuvimos que buscar otra revista que por suerte va y bueno, está en revisión, ¿no? Esperemos que pueda salir. Siguiendo ya, subiendo esta escalita que tenemos, vienen los estudios ecológicos. Los estudios ecológicos, una palabra, como les decía ahí, ¿recuerdan la división de los observacionales? Comparando poblaciones, perdón, observacionales a nivel de poblaciones, observacionales a nivel de individuos. A nivel de poblaciones están los ecológicos. Entonces, ecológico sinónimo, población. Eso es lo que ustedes tienen que recordarse. Segundo, sirven para poder supervisar a la población y generar estrategias de desarrollo,
comparaciones a grandes escalas. ¿Por qué? Porque puedes comparar países acá. Y la relación entre el nivel de población y factores de riesgo. Sí, o sea, no es un estudio netamente para mirar factores de riesgo, como ya más adelante lo vamos a comentar, pero puedes obtener, ¿no? Pero los datos son para la población. Es decir, por ejemplo, se hace un estudio donde vamos a comparar cuál es la situación de Perú versus Argentina, no sé, en nivel de publicaciones, etcétera, o no sé, factores de riesgo a algún tipo de enfermedad. Entonces tú vas a extrapolar que Perú pueda que tenga más factores de riesgo, pero esto no quiere decir que, por ejemplo, Pedro o Cristian pues tengan más factores de riesgo para eso. Tú no puedes extrapolar los resultados de toda la población que estás evaluando a un individuo. ¿Eso cómo se conoce? Falacia ecológica. Extrapolar todos esos resultados a un individuo y eso tienen que tenerlo bastante en cuenta. Va a tener sus tipos de los ecológicos, sí, geográficos. No comparas lugares geográficos, longitudinales, puede haber un seguimiento a través del tiempo. Entonces, eso también a veces pregunta. Los estudios ecológicos solo se evalúan como transversales, o sea, no tienen temporalidad, se ubican en una porción, en un periodo de tiempo y no cambia ello, no. Puedes evaluar una misma población y puedes comparar qué pasó en el 2018 versus qué pasó en el año 2000, a toda la población. Entonces pueden ser longitudinales. Migración también se evalúa, que pueden ser cambios a nivel de la población que ha sucedido, en la misma definición propia de migración. Entonces, esos detalles hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para cada estudio les voy a mostrar un ejemplo. Un estudio ecológico en niños con autismo. Entonces, este estudio ustedes van, la primera parte que tienen que ir, bueno, obviamente ya tienen que conocer los conceptos, etcétera. Por ejemplo, si están haciendo un trabajo de investigación al respecto, su tema lo tienen que conocer bien. Entonces, ¿a dónde se van? Se van a la parte de métodos, ¿no? Entonces, hasta acá te puede dar la parte de introducción y ahí empezamos con objetivos. El objetivo del estudio es determinar, mediante un modelo de regresión lineal, la prevalencia cuantitativa de lo que viene a ser autismo en el noreste del Pacífico de Estados Unidos y que puede estar asociado con la fuente donde se toma agua. Entonces ya tienes ahí una idea. Ah, mira, este es un estudio ecológico que va a evaluar lo que viene a ser la prevalencia de niños con autismo en esa región al noreste del Pacífico en Estados Unidos. Son diversas regiones, va a ser una comparación y ver de dónde es su fuente de agua. Y acá lo que quieren buscar es un tipo de asociación. O sea, acá hay que tomarlo como con pinzas, que al final les voy a mencionar. Entonces, acá sacan el nombre del estado, el porcentaje de autismo, que era lo que estaban buscando, la prevalencia, realizan el coeficiente de regresión, hayan su p-valor, su t-estadística, en base a lo que tienen que obtener, los resultados y sacan de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, al final lo que ellos también quieren asociar o ver que sean factores de riesgo, algún tipo de polución que pueda estar y parámetros meteorológicos, ¿no? Que puedan existir a la par. Entonces, yo les pregunto, ellos establecen esto y establecen, si mal no recuerdo, era Oregon, quien tenía, perdón, en comparación con California, en comparación con California, Oregon presenta una mayor prevalencia de autismo y probablemente su fuente de agua, creo que no salió la otra imagen donde se hacía la regresión, mostraba que la fuente de agua presentaba mayor cantidad de polución en Oregon en comparación a California. Entonces, primera pregunta que yo les haría, a partir de este estudio, yo puedo concluir que una causa del autismo es tomar agua contaminada. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dirían? Bueno, no puedo ver el no sé cómo ver el este. Por ahí Cristian sí está. Cristian. Hola Pedro, sí, no escriben nada aún. Te leo si es que lo escriben. A ver, chicos. Ya, genial. Genial, chicos. Entonces les repito la pregunta. Como les decía, ustedes a partir de este estudio que al final sacan las prevalencias, comparan las prevalencias de las regiones geográficas, en este caso Oregon, California, y encuentran que, por ejemplo, Oregon tiene mayor prevalencia de autismo, probablemente por la fuente de polución que tiene también mayor cantidad de polución en sus ríos,
pueden concluir que una causa de autismo, ya sea en los niños de Oregon, por ejemplo, es agua del río, desde aquel río que se menciona, verdadero o falso. ¿Qué es lo que creen, chicos? ¿Algunos se anima? Dice falso con signo de interrogación al final y luego dicen falso, falso, falso. Perfecto. Entonces sí, acá lo que nosotros tenemos que recordar es que una cosa es causalidad y otra cosa es un estudio ecológico. ¿Tú puedes afirmar realmente con un estudio ecológico causalidad? No. La respuesta es no. Entonces, ustedes siempre que lean un artículo tienen que saber interpretarlo de la mejor manera. Por eso les ponía este ejemplo. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que a veces va a salir noticias donde va a decir, mira, esto está asociado, esta enfermedad se producía porque está causada por esto, un estudio encontró ello. Y simplemente lo que se encontró probablemente sean factores de riesgo. No necesariamente tú vas a ver causalidad. Donde sí puedes tal vez llegar, y eso que también todavía no es tan exacto, puede ser en los ensayos clínicos aleatorizados. ¿Por qué? Porque vas a controlar los confusores, vas a generar buenos criterios de inclusión, exclusión, y vas a hacer un seguimiento prospectivo y que después de ello vas a poder ver, desarrollar. Sin embargo, es como que controles todo el externo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero decir que el café causa cáncer de páncreas. Entonces, a ese señor, todos los que voy a evaluar, tendrías que buscar señores que tengan la misma mapeo genético, las mismas características, etcétera. Y todas estas características que ustedes están viendo ahí no influyan en lo que es tomar café. Si esto sucede, entonces ahí recién tú puedes establecer, por ejemplo, ese tipo de causalidad, ¿no? Entonces, esos conceptos creo que hay que tenerlos en claro, hay que manejarlos bien y sobre todo tenerlos en cuenta. Una cosa es correlacionar y otra cosa es causar, otra cosa es estar asociado y otra cosa es causar. Entonces, acá se encuentra que sí, vieron que en esta población, ojo, no puede decir el niño con autismo en Oregon tiene más, los niños en Oregon tienen más riesgo de tener autismo. ¿Por qué? Porque su río está más contaminado. No puedes influir a un niño en específico, no puedes decir a aquel niño, mira, tu hijo tiene más riesgo, porque tal estudio no. Porque ese estudio se hizo en poblaciones. Acá está diciendo, mira, Oregon, ten cuidado. ¿Por qué? Porque tu río está bastante contaminado y hay mayor incidencia de autismo. Tal vez esa pueda ser una de las causas. Esto va a generar que al final, dentro de sus recomendaciones, se tiene que explicar y decir, se tienen que realizar más estudios. Por ahí algo que sería recontra antiético, pues que a un niño le hagas tomar el agua y el otro no, ¿no? Y ahí hay controles y en el tiempo veas, no, eso no es ético, ¿no? Entonces, siempre también hay que tener en cuenta esas partes éticas cuando uno quiere hacer investigación, porque es lo más importante y resaltante, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta. Y recuérdense, ecológico, poblaciones, falacia ecológica. No puedes extrapolar los resultados que encontraste en una población para un solo individuo de la población. Perfecto. Entonces pasamos a lo segundo, lo que es más común, lo que tal vez algunos doctores, recuerdo que un doctor lo recomendaba bastante, y decía, ustedes como estudiantes no se centren a más, vayan solo con estudios transversales y hagan estudios transversales. Un concepto que puede ser una verdad a medias, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es un estudio bastante factible de hacerlo desde pregrado, sí. Dos, no creo que sea lo único que pueda realizar. Tú puedes hacer desde un reporte de caso hasta una revisión sistemática siendo estudiante, sí. La respuesta es sí. Todo depende de cada uno, depende de los mentores que podamos llegar a tener, de las personas con las que nos relacionemos, del grupo de investigación que generemos, etcétera, ¿no? Entonces, van a haber varios factores, pero sí, los estudios transversales es una buena alternativa. Entonces, una palabra que ustedes tienen que recordar y asociarla es estudios transversales, asócienlo con encuestas. Los estudios transversales, ¿qué te permiten hallar? Te permiten hallar prevalencia. Acá sí, tú puedes trabajar y ver cuánto es la prevalencia de, no sé, de lo que estemos buscando, ¿no? Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que se entienda mejor. ¿Y necesitas un grupo representativo de la población? Sí. ¿Por qué? Porque tú quieres que los resultados que obtengas en ese estudio transversal puedan ser extrapolables. Por ejemplo, si yo agarro y, no sé, quiero hallar la prevalencia de cáncer de colon en el Perú y me voy al INEM. El INEM pueda que sea el centro de referencia más grande en el Perú a nivel de cáncer. Pero ¿qué pasa? Que el INEM no es el Perú. Entonces ahí es por eso que existe el muestreo.
habrán hecho una teoría previa o tendrán en el futuro una teoría de muestreo. Entonces tienen que recordar que la parte de muestreo es fundamental. Tú muestreas y no solo vas a irte al INEM. ¿Por qué? Porque los resultados que vas a encontrar si solo trabajas en el INEM es para el INEM. Pero si es que agarras de varios hospitales y ahí vas sacando data general, pues ya vas obteniendo un panorama mayor del Perú. Por eso es un poco más complicado hacer estudios más grandes o los que, entre comillas, a veces se llaman multicéntricos. ¿Por qué? Porque va a depender que estés en un lugar, en otro, y a veces es una limitante que tienen también los estudios. Carece de temporalidad, ojo con eso. Y hay que comprender acá algo bien claro. Tú puedes decir, estudio transversal de hepatocarcinoma pediátrico entre el 2000 y el 2018. Es un estudio que hemos venido trabajando, que ya estamos terminando. Entonces, acá tú agarrarías y dices, Pedro, pero me dices que no debe haber temporalidad y mira, me está diciendo del 2000 a 2018, son 18, 19 años. Ojo con el dato. Yo, con lo que quiero decir con temporalidad es que yo no voy a hacer un seguimiento. Simplemente yo que voy a ver del 2000 al 2018 son 19 años y solo los niños con hepatocarcinoma pediátrico, pues voy a evaluar la prevalencia. ¿Cuándo es la prevalencia de en esos 19 años? ¿Cuántos niños han tenido cáncer hepático? Ah, ya, entonces, perdón, hepatocarcinoma en ese lapso de tiempo. Entonces ahí voy a tener un dato de prevalencia. Eso es lo que yo estoy buscando, pero yo no voy a variar o hacer comparaciones a través del tiempo. Y ahí hagan la comparación. Una cosa es prevalencia, tener la data o el resultado general en un periodo de tiempo, mientras que otra cosa es incidencia. Incidencia es tú lo que quieres ver variación anual. Por eso la incidencia se halla por año. Entonces la incidencia en el 2000, en el 2004, mira, ha ido aumentando. Probablemente acá haya una razón. Entonces ya tú vas trabajando, ya ahí vienen las cortes y ahorita los vamos a ver. Pero un estudio transversal no tiene esa temporalidad, no tiene ese seguimiento. Tal vez esa sea la palabra más adecuada, no tiene ese seguimiento específico. Simplemente tú ves, mira, el 2000 al 2018 fueron 186 pacientes. De esos 186 pacientes encontré que el 56% eran hombres, el 44% eran mujeres. Dentro de los exámenes de laboratorio, encontré que la alfa-fetoproteína estaba elevada en 1200, era la media de la alfa-fetoproteína con una desviación estándar de más o menos 200. Listo, al 95%, ¿no? Con Z 0.05. Tú concluyes eso, vas sacando esos detalles y vas comparando en ese periodo de tiempo. Pero no, tú no agregas más tiempo, no ves cómo ha variado en el tiempo ello. No, puedes hacer tu gráfica así de cuántos casos has tenido por el tiempo, listo, pero no estás haciendo más que eso. ¿Son rápidos y baratos? Sí, son lo más factible de hacer. Pero ojo, todo estudio transversal y acá también las famosas encuestas que se realizan tienen que pasar por comité de ética. Y sobre todo, si por ejemplo van a hacer encuestas, van a hacer nuevos instrumentos, se tienen que validar esos instrumentos. Existe toda una teoría y son estudios bastante complejos de estudios solo de validación, ¿no? Entonces son estudios donde tú vas a medir sensibilidad, especificidad, índice kappa, la curva ROC, etcétera, donde tú vas a evaluar cada uno de ellos. Puede ser un propio estudio. Existen escalas, por ejemplo, la depresión está validada en el Perú. Y entonces esas escalas pues se tienen que validar, ¿no? Entonces eso es un detalle que ustedes tienen que tener en cuenta. Tercero, y un par de ejemplos, perdón, sería ¿cuán grande es un hombre y una mujer peruana a los 20 años? Entonces tú agrupas, buscas un grupo representativo, si quieres extrapolar a todo el Perú, en todo el Perú de 20 años, y agarras y los mides. Ya mira, el promedio que yo hallé, la media de estatura en el Perú a los 20 años, o por ejemplo, solo queremos trabajar en Junín. Ya me voy a Huancayo una parte, en Chanchamayo otra parte, en Tarma otra parte, Satipo otra parte, Pangoa otra parte, etcétera, y voy sacando. A los 20 años encontré que la media de la estatura era 1,65 m, con una desviación estándar más o menos 3. Ya encontraste eso. Entonces, esto va a depender. Acá tú vas a depender mucho de lo que viene a ser el análisis descriptivo. Cuando habla en plan de análisis, pues mayormente acá lo que tú vas a encontrar es plan análisis descriptivo. Pero ojo, los transversales, y acá se va a encontrar bastante literatura, pueden ser transversales descriptivos o analíticos. ¿Si se acuerdan cuál era la diferencia entre entre descriptivo y analítico? Que solo tengas un grupo y que otro tengas dos grupos. Entonces, cuando tengas dos grupos, puedes realizar más análisis. Puedes hacer análisis bivariado e incluso
puedes calcular las correlaciones, la regresión y al final hallar, por ejemplo, tu medida de asociación que puede ser la razón de prevalencia cuando quieres comparar. Entonces, estudios transversales, el famoso RP. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cada uno, un ejemplo de un transversal descriptivo, un ejemplo de un transversal analítico y un transversal medio, que parece descriptivo, que parece analítico. Vitamina D, nivel de vitamina D en pacientes con dolor musculoesquelético, fatiga y dolor de cabeza. Un estudio transversal cross-sectional, en inglés van a encontrar mayormente así, descriptivo, en una población multiétnica en Noruega. Entonces, ustedes lo primero que van a ver en sus artículos, métodos. El estudio fue conducido en un centro de salud en donde se pudieron registrar 6.200 pacientes en la ciudad de Oslo, y hay la característica de donde se encuentra ubicada. En el 2006, 33% de la población y 50% de la población, niños de 0 a 5 años en esta parte, ¿no? Entonces, en el 2005 al 2007, los niveles de vitamina D fueron analizados. Entonces, acá está tu periodo de tiempo. No es que se les va a seguir en ese periodo de tiempo, sino que han agarrado ese tiempo y en ese tiempo van a medir el total de pacientes que puedan haber, que son 1.729, los niveles de vitamina D. Entonces, se encontró en cierta cantidad de esos 1.729 dolor de cabeza, en otros fatiga y etc. Entonces, tú lo que vas a buscar, ¿qué es? Sacar los niveles de Noruega, ver niveles adecuados. ¿Cuántos fueron? 35, por ejemplo, acá el 57% de los hombres tenían niveles adecuados de vitamina D. Mientras que en mujeres, 68% de las mujeres tenían niveles adecuados de vitamina D. Y al final sacan, ¿no? Al final hacen un comparativo de sus resultados en base a otros estudios o de lo que se puede tener similares en otras regiones, ¿no? Al final puedes decir, mira, Noruega tiene mejor vitamina D en promedio, o sea, tienen niveles adecuados de vitamina D, mayor población de mujeres y hombres también mayor, ¿no? Entonces, lo cual quieren describir o resaltar el hecho de que su país, a nivel de vitamina D, pues puede estar. ¿Y cuál era su segundo objetivo? Poder comparar y ver si estos niveles tienen algún tipo de variación a nivel de hombres y a nivel de mujeres en relación al dolor musculoesquelético, la fatiga que se puede presentar, ¿no? Entonces, hallan la media y se calcula la media con sus intervalos de confianza en ese periodo de tiempo, ¿no? Después ya se pueden hacer las diferencias, establecer un análisis bivariado para poder obtener acá, o tal vez establecer algún tipo de correlación que se puede realizar, ¿no? Pero generalmente los estudios simplemente lo que quieren ver es los niveles y ver, mira, acá el nivel de vitamina D está bajo en pacientes con dolor musculoesquelético. Entonces tú vas a decir, mira, los pacientes con poca vitamina D van a tener dolor musculoesquelético. ¿Puedes hacer esa afirmación? ¿O tener baja vitamina D es un factor de riesgo para poder tener ello? Ahí viene la gran pregunta. ¿Es lo mismo decir factor de riesgo? ¿Es lo mismo decir es la causa? ¿O es distinto decir está correlacionado? Va a depender mucho del análisis que también realices. Cuando tú quieras usar el término está asociado, tiene que haber una medida de asociación. ¿Ven alguna medida de asociación? Yo no veo R, ni RR, ni RP. Entonces, tal vez no pueda ser el término adecuado. ¿Se hace una correlación acá? Creo que sí. Creo que se usa Pearson. Entonces, se menciona. Entonces, acá sí pueden decir, mira, niveles bajos de vitamina D se encuentra correlacionado con dolor musculoesquelético. Entonces es un hallazgo. Después ya se puede hacer un estudio de cortes y ver si realmente el tener vitamina D es un factor de riesgo, hallando el RR y ver cuánto realmente es un factor de riesgo para esta población en Noruega. Ojo, estos resultados se pueden extrapolar a nivel de Noruega, porque están haciendo un estudio con Noruega, con toda la población, se muestrea en ese periodo de tiempo, se selecciona 1.729 y se va teniendo. Entonces, ojo con esos detalles. ¿Hacia dónde extrapolas tus resultados? Algo que tal vez puedan hablarlo más adelante en una parte de validez externa, validez interna de los estudios y de lo que se puede ir trabajando, ¿no? Entonces, otra cosa, EPOC, prevalencia en Líbano, ¿no? Acá lo que tú quieres hallar es la prevalencia de EPOC en Líbano y un estudio transversal descriptivo. Entonces, ¿tú qué es lo que quieres? Quiero ver cuánto es la prevalencia de EPOC ¿no? Entonces, voy a agarrar un periodo de tiempo, listo, 2009, 2010. No voy a hacer seguimiento, nada, ¿no? Entonces, se hace un muestreo clúster. El muestreo clúster es un tipo de muestreo probabilístico o no probabilístico. A ver, ¿quién me dice?
A ver, ¿han hecho clase de muestreo, Cristian, antes? Teórico, no, más o menos uno práctico de toda la doctora Jessica. Ah, ya, Pero perfecto. La estamos doctora con... Jessica dicta hermoso, ¿eh? Sí, sí. Entonces, ya, un muestreo clúster, chicos, es un muestreo probabilístico. Entonces, ya, ustedes tienen que tener en cuenta que, ya, mira, probablemente la población, perdón, la muestra seleccionada ha sido mediante una buena estrategia, ¿no? Entonces, los residentes, acá te describe la muestra seleccionada y cuántos fueron los hombres, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tú vas a tener al final acá, en este estudio descriptivo, se busca hallar un OR, se busca realizar una medida de asociación y se hace ciertas comparaciones a nivel de dos grupos, a nivel de Líbano, a nivel de Beirut, y tú estás trabajando solo con tu grupo, que en este caso acá si es que ya estás comparando, estás sacando, parecería más que en vez de descriptivo, sea un analítico. Entonces siempre vas a quedar con esas dudas, ¿no? Entonces acá lo que ustedes pueden ver y siempre va a estar esa duda de que tal vez sea o tal vez no, porque para que haya una medida de asociación, tienes que asociar dos cosas. Pero lo que probablemente más sea es que acá se está agrupando entre la misma muestra, entre la misma población, solamente, por ejemplo, acá, entre la edad mayor o entre que esas personas se han seleccionado los que fuman, no los que no fuman, y se comparan esos dos grupos, entonces ya van definiendo, ¿no? Tal vez por eso se llama descriptivo. Entonces, por este tipo de estudios es que generalmente van a haber vertientes que te van a decir, no, todos los transversales deben ser analíticos. No hay por qué llamarlos descriptivos, ¿no? Porque ese concepto era antiguo, solo se decía que era un grupo, etcétera. Pero tú puedes establecer grupos a la hora que ya definas tu grupo. Por ejemplo, acá les muestro el ejemplo. Son pacientes con EPOC en Líbano, pero van adentro de esos pacientes con EPOC, van a haber algunos que fuman y otros que no fuman. Los voy a comparar y voy a ver si tal vez es un factor. Ojo, pero acá no puedo hallar el factor de riesgo como tal. ¿Cuál sería la mejor herramienta o el mejor diseño para ello? Un estudio Cortes. ¿Se puede obtener? Sí. Como se dice en un viejo dicho, pues el paquete estadístico te va a votar cualquiera, ¿no? Pero uno tiene que tener en cuenta esos detalles y también saber interpretar al final lo que te va a dar, ¿no? Y al final acá un claro estudio, un estudio transversal analítico en base a predicción entre la lactancia, perdón, sí, entre el amamantamiento, creo que es la traducción exacta en español, no exclusiva a los 6 meses dentro de mujeres del área rural en el este de Etiopía. Y acá lo que se quiere hacer un estudio analítico transversal, ¿no? El estudio fue conducido en tal lugar, en Etiopía, de entre julio y agosto del 2011. Ya tengan el detalle. Fueron 48.192 adultos, 7.198 niños menores de 5 años y ahí cada una de las condiciones de lo que se va a dar. Y acá claramente lo que tú vas a comparar de toda la población que tú vas a tener a los que no tienen lactancia materna exclusiva, perdón, los que no tienen amamantamiento exclusivo y los que sí tienen amamantamiento exclusivo, ¿no? Entonces al final, acá tú los describes a tu población y acá vas a comparar. Entonces puedo sacar una medida de asociación, sí. OR, hay un odds radio, realizo una regresión, calculo la medida de asociación cruda y ajustada, siempre miren el ajustado, y al final puedo establecer, existe una asociación entre, por ejemplo, a ver, vamos a buscar uno significativo acá, 1.4, 0.8, 22.4. ¿Cómo interpretamos los OR, chicos? Existe 40% más de odds. Sí, generalmente ustedes pueden escuchar el término solo decir riesgo, pero no, es 40% más de odds en las mujeres que tienen, que son de vivienda rural o que residen en una región rural en comparación a las mujeres que se encuentran en un lugar urbano para poder tener, para no tener lactancia exclusiva los 6 meses, ¿no? Otro factor, por ejemplo, acá, que se puede obtener y significativo a nivel crudo, el estatus. Las mujeres que son separadas, pues presentan 1.6 veces más odds de poder no presentar lactancia materna o amamantamiento exclusivo durante los 6 meses en comparación a las mujeres que sí presentan amamantamiento exclusivo los 6 meses, en comparación a las mujeres que sí son casadas, ¿no? Entonces ustedes obtienen ahí el resultado
y esto se va a extrapolar, obviamente va a depender del estreo, para el este de Etiopía. Entonces ustedes tienen que siempre ver hacia dónde se está extrapolando. Entonces, al final, este es un resumen de esta primera parte, ya para poder terminar con lo que viene, que te va a dar que cada uno de los estudios va a tener sus pros y sus contras, sus utilidades y sus limitaciones. Los transversales proveen evidencia de asociación estadística. Ya vimos que te puede sacar una medida de asociación, se puede hallar OR en este tipo de estudios. Permiten estudiar diferentes enlaces, sí, porque dentro de la población que tú vas a encontrar muchísimas cosas y al final puedes comparar, ¿no? Entonces, ¿son rápidos y económicos? Sí, porque no vas a esperar tiempo. Ya tú delimitas el tiempo. Generalmente, voy a trabajar con historias clínicas, como les decía, del 2008 al 2000 en pacientes con hepatocarcinoma. Lo que voy a hacer, comité de ética, presento mi protocolo, lo presento en la institución, el hospital, y el hospital luego te va a ¿no? De ahí tienes que recolectar la data, etcétera. Diversas cuestiones que ya puedes ir viendo, ¿no? Los estudios poblacionales permiten comparar frecuencias de enfermedad entre grupos en un mínimo periodo de tiempo con una misma población en diferentes periodos de tiempo, ¿no? Permite formular hipótesis, son rápidos económicos, pero ojo con esto, no permiten asociar exposición y enfermedad. ¿Se recuerdan el caso de autismo? Entonces no puedes decir que realmente el agua esté asociado, porque no has hecho ninguna medida. Como les decía, pueden hacer una cohorte posterior para poder definir, ¿no? Entonces, para finalizar esta parte primera de los estudios mayormente, de los observacionales descriptivos, existe a los que siempre se les deja de lado, pero siempre es bueno, y yo creo que es necesario resaltar la importancia de los estudios cualitativos. Acá no se basa en números, no se basa en data, no se basa en meterle regresiones, etcétera, sino que acá ustedes tienen que asociarlo con una palabra. Así como asociaban encuestas con los transversales, pueden asociar cualitativo lo que vienen a ser entrevistas. Y las entrevistas, acá lo que tú quieres conocer es de forma directa cuál es la percepción de las personas acerca de ello. Por ejemplo, nosotros queremos saber cómo experimenta una mujer la cesárea. Ya, tú puedes obtener los datos de cesárea que se hacen en el hospital, no sé, en el Carrión. ¿Cuántos cesáreas se hacen al año en el Carrión? Haces tu transversal, mira, características de las mujeres, generalmente son de 15 a 20 años. De ahí quiero asociar si es que la edad está asociada o no. Hay el OR, etcétera, y al final te sale. Entonces, esos detalles tú los tienes, pero realmente, ¿qué es lo que siente una mujer con una cesárea? Entonces, para eso tú tienes que diseñar un estudio cualitativo. Entonces, estos estudios cualitativos son los que menos van a ver en la literatura, sobre todo médica latinoamericana, porque a veces se deja de lado, pero son los que tal vez puedan aportar mayor medida. Por ejemplo, les comento una experiencia propia. Nosotros estábamos terminando un estudio de la producción científica de Sociedad Científica de San Fernando a través de los años desde su creación, y al final yo todavía me quedo con la duda, y a la asesora del grupo, justo la doctora Safran, pues le pregunto, doctora, ¿y realmente yo con el estudio al final, tal vez haciendo algún método, puedo definir si las líneas de investigación, la creación de líneas de investigación realmente favoreció para bien o para mal a la sociedad científica? Pues realmente se puede hacer, sí, pero el valor que te va a dar no es tanto. Es mejor tal vez preguntar o hacer una entrevista directa a las personas que más han publicado, a las personas que mayor investigación han hecho durante su pregrado, y ver cuáles han sido los factores, cuáles han sido las estrategias que estas personas han realizado durante su estancia para poder ver realmente cuál es lo que más influye en esa producción. Porque al final el artículo que me va a dar, mira, se ha producido tanto, las redes de colaboración, etcétera, todos esos detalles, pero no te va a dar realmente a fondo lo que tú quieres buscar. Un estudio cualitativo bien armado te va a dar todos esos detalles y tú puedes obtener mejor información para lo que estés buscando, ¿no? Entonces, un estudio cualitativo en mujeres con cáncer de mama sometidas a quimioterapia, experiencias y efectos adversos. ¿Qué es lo que se busca acá? Existe todo un proceso para estudios cualitativos, y dentro de esos procesos, chicos, pues una de las secciones es categorizar la data. En pocas palabras, ¿qué les quiero decir con esto? A ver, de forma rápida, no es una charla de cualitativos, pero ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, tú vas y vas a ver, se entrevista y generalmente se graba todo, y al final tú transcribes todo lo que has grabado, y una vez que transcribes, comparas todos los pacientes que has seleccionado e intentas, en pocas palabras, agrupar estos resultados. ¿Por qué? Porque tú sabes, imaginemos, yo converso ahorita con Cristian y converso con, no sé, con alguien más, y al final mi conversación, pues, obviamente va a ser distinta, va a tener ciertos detalles, y específicamente no voy a decir, ¿no?
como una pregunta que yo te diría, a ver, ¿sintió dolor durante la cesárea? Sí, no. Entonces ahí son datos mucho más secos, ¿no? Más crudos. Cuando tú tienes una conversación normal, pues sí, mira, porque sucedió tal cosa y pasó tal. Entonces todo eso tú lo tienes que intentar agrupar y categorizar, ¿no? Entonces al final, por ejemplo, ellos categorizan en el miedo a la quimioterapia y te mencionan que sí, la mayor paciente reportaron estar preocupados acerca de los efectos adversos de la quimioterapia y con lo cual le causaba miedo a ser sometidos a este procedimiento, ¿no? Y ahí te ponen un poco de estas descripciones que han dado los pacientes en las entrevistas a través de ello. Por eso también los estudios cualitativos no se agarran una gran cantidad de población. Por ejemplo, acá, fíjense, ¿eh? El muestreo solo fueron 36 mujeres. Y esta revista, el Doppler, es una Q2, si mal no me acuerdo, pues bastante reconocida. Y es por ello que les digo, ¿no? Entonces, este tipo de estudios, pues les va a servir bastante también porque la información que se obtiene acá es bastante valiosa. Este artículo, si es que mal no recuerdo, tiene 120 citas y es del 2016. Entonces se dan cuenta cuán efectivo puede ser un estudio cualitativo. Entonces también es una opción que ustedes pueden tener. Finalmente, lo que mayormente han visto, yo aprendí diseños conociendo la diferencia entre casos y controles y cortes. No conocía nada de lo previo. Y nada, los estudios casos y controles son aquellos que vas del resultado a la exposición. Y esa palabra yo me acuerdo que fue la primera que aprendí cuando veía diseños, cuando entraba a la sociedad, y ustedes tienen que asociar, y yo decía, pucha, ¿cómo es resultado la exposición y cortes de la exposición al resultado? Bueno, me acordaba el término, ¿no? Y tal vez creo que en un examen de conocimientos de científico, no me acuerdo qué curso, venía, pero en sí no sabía qué era lo que buscaban, ¿no? Entonces, es como que acá tú sí, la palabra factores de riesgo pueden entrar acá con todo. Es acá lo que comúnmente tú cuando quieras hacer casos de controles o cortes, pues asócialo con factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, acá fumar con cáncer de pulmón. Entonces, acá si yo quiero hacer un casos y controles, yo voy a elegir los pacientes que tienen cáncer de pulmón y voy a ver si en el pasado ellos fumaban. Y al final establezco mediante una regresión una medida de asociación y esa medida de asociación me va a decir, sí, mira, este es un factor entre comillas mal llamado, bueno, es un odds, al final tú lo que vas a hallar es un odds, existe mayor, entre comillas, creo que estoy llamándolo mal, pero riesgo de lo que tú estás buscando, ¿no? Mediante un casos y controles. Siempre, siempre es retrospectivo, ojo con eso. Casos y controles prospectivos, ya no lo leo ya. Casos y controles prospectivos ya no. Entonces, lo primero que ustedes tienen que darse cuenta. Entonces, enfermedades raras, sí, ¿por qué? Porque casos y controles sirven, sobre todo para este tipo de estudios. Y hay casos y controles bien desarrollados que se pueden publicar en cualquier buena revista. ¿Por qué? Porque imagínate que sea una enfermedad rara. Imaginemos que yo encuentro, imaginemos el caso que publiqué, ¿no? Carcinoma epitelial de vejiga. Ya no es un solo paciente, sino son 40 pacientes. Busco unos controles y al final veo, no sé, a ver, un tipo de parasitosis, la esquistosomiasis, que está asociada con cáncer de vejiga. El esquistosoma manzoni, que no hay por acá, pero ya, imaginemos, hagamos un ejemplo, ¿no? Entonces, esa enfermedad rara, solo tengo 36 pacientes, busco controles y veo si es que esta infección, aunque tendría, acá ya sí está más complejo, ¿no? Porque se tendrían que infectar a lo que ha condicionado, ¿no? Entonces, al final, como que te puede dar un resultado. Entonces, esto sirve y la medida de asociación que se usa para casos y controles es el odds ratio, OR. Y acá lo que ustedes tienen que recordar bastante, lo más difícil de un caso de controles es buscar los controles. Y lo otro es controlar las variables confusoras. Acá el análisis multivariado, lo que ustedes conocen ahí mayormente, o el análisis ajustado o el OR ajustado, es lo que les va a servir bastante, porque van a haber muchísimas variables confusoras, intervinientes, como ustedes quieran llamarlas, que van a generar ello. Entonces acá, por ejemplo, un estudio de casos y controles de papilomavirus con cáncer orofaringio. Pedro me dijo que voy a buscar pacientes con cáncer orofaringio y supongo que la exposición va a ser que tengan el virus de papiloma, ¿no? VPH. Ya, entonces, cáncer orofaringio, VPH. ¿Qué es? Es un casos y controles, es un estudio analítico, tienen que haber dos grupos, sí, los casos y los controles, perfecto. ¿Qué más? Voy a establecer generalmente en un periodo de tiempo. Entonces, algo que me olvidaba es que los casos tienen que estar proporcionalmente a los controles. Es decir, puedo ir 100 pacientes, 100 pacientes. ¿Cuál es la relación? 100 entre 100, 1 entre 1.
Acá, por ejemplo, van a haber 100 casos y 200 controles. La relación es 1, 2. Se dice, algunos dicen que una relación 1-1 es la mejor, otros dicen 1-2, pero lo que se recomienda o hasta donde se recomienda es a 1-4. Más de ello no he visto que se recomiende tanto. Y digamos, el modelo de regresión que más se usa, eso va a depender de las variables, pero bueno, en este caso, modelo de regresión logístico. ¿Para qué? Para poder hallar el OR. Entonces acá se define un periodo de tiempo, del 2000 al 2005, se eligen los casos, y ojo con esto, ustedes tienen que recordar que los casos tienen que ser los más parecidos a los controles. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, es diferente, imaginemos, Cristian, menor que yo, imaginemos ya, yo estoy en el lapso de 20 a 25, imaginemos que Cristian está en el lapso de 15 a 20. Probablemente seamos similares en edad, tal vez no exista diversas comorbilidades y demás, pero es distinto que comparemos a Cristian con una persona de 60 años. Si quiero evaluar cáncer colorectal y voy a evaluar pacientes, sabiendo que la frecuencia de cáncer colorectal es mayormente más de 50 años, yo no podría establecer, por ejemplo, que Cristian sea un buen control para este grupo de pacientes. ¿Por qué? Porque Cristian tiene imaginemos entre 15 a 20 años. Entonces, no entraría en este comparador, ¿no? Por esa diferencia de edad, porque probablemente una persona de 50 a 60 años va a tener comorbilidades. Cristian no tiene ninguna comorbilidad. Entonces ya te vas dando que tú lo que tienes que saber seleccionar es lo más posible o lo más cercano posible en edad, lo más cercano posible en sexo y en otras características que ustedes pueden evaluar. Entonces, ¿cómo generalmente sacan los casos y los controles? Con las mismas personas que van a consulta. Un cáncer orofaringeo, generalmente, ¿dónde va primero? No va al oncólogo, ¿eh? ¿Quién va primero? El cáncer orofaringeo, generalmente, ¿a quién van? El cirujano en cabeza y cuello, a veces consulta. Igual que los cánceres de piel, o sea, los cánceres basales, por ejemplo, se ubican en la cara, encima en el labio, en parte superior del labio superior, ahí se pueden ubicar, en la parte inferior del labio inferior, ahí se pueden presentar, entonces van a primero al cirujano de cabeza y cuello. Entonces, acá se hizo algo parecido. Se le seleccionó el tiempo en el hospital de Baltimore, se enroló a los pacientes casos y controles que tengan el mismo sexo y que estén en el mismo periodo de 5 años, es decir, si están entre 50 a 55, la misma cantidad de pacientes. Obviamente, hacer un casos y controles tiene que ser aprobado con un comité ética, ¿no? En este caso está Baltimore, está el John Hopkins en Estados Unidos, ¿no? Entonces, acá estamos. La tabla 1, la tabla de características, 100 pacientes con cáncer orofaringeo, dijimos que los controles van a ser el doble, 200, entonces tienen que ser similares en edad y sexo. Entonces, mujeres 14, controles 28, hombres 86, controles 172, vamos bien. En edad, también menores de 50 a 34, controles 68, estamos estableciendo bien. Ya lo que va a variar ya va a ser el nivel educacional, de dónde proviene, el estado de dónde proviene, ya eso va a variar, ¿no? Entonces, al menos la edad y el sexo se tienen que controlar, ¿no? Entonces, al final, el odds radio, haciendo la regresión, en este caso logística, lo que te va a presentar son los resultados. Y acá ya pueden ser ajustados. Siempre tienen que recordar esto. Acá se ajusta por algunas variables confusoras que pueden ser, por ejemplo, algún tipo de comorbilidad, etcétera, que al final se va a tener ello, ¿no? Y al final ustedes pueden darse cuenta, interpretando nuevamente, ¿qué quiere decir acá? Un OR de 3.1, siempre réstenlo con el 1, sería 2.1. ¿Qué quiero decir esto? Miren el intervalo, no cruza el 1, perfecto. Entonces, ¿qué dice acá? Que las mujeres que hayan tenido en toda su vida más de 26 parejas sexuales, pues van a presentar 2.1 veces más de odds de presentar cáncer orofaringeo en comparación a las mujeres que han presentado entre 0 a 5 parejas sexuales en toda su vida. Y ustedes pueden sacar lo mismo con cada uno de los outcomes que se están midiendo. Por ejemplo, el tener, busquemos uno grande. A ver, un outcome grande. Por ejemplo, acá, fíjense cómo aumenta y acá por eso lo colocan. Acá colocan entre todos los pacientes y los pacientes que tienen BPH. El tener BPH, si se dan cuenta en cada uno de los outcomes, aún incrementa el riesgo en una vez más o incluso lo duplica, como acá.
tener parejas sexuales con sexo oral mayor de 6, ¿qué quiere decir? Un OR de 8.6 teniendo el BPH 16. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las mujeres que tengan parejas sexuales, sexo oral, que, eh, que hayan presentado más de 6 parejas sexuales, parejas sexuales de sexo oral, presentan 7.6 veces más odds de presentar cáncer orofaringio en comparación a las mujeres que nunca hayan presentado alguna pareja sexual de sexo oral. Entonces, y en todas las mujeres que tengan BPH. Estos resultados se pueden extrapolar probablemente solo a los resultados de Baltimore, si es que se ha hecho un muestreo bastante, un muestreo realmente significativo en eso y se trabaja ahí, ¿no? Esto es un buen estudio, fíjense, la revista es el New England y lo que afirma es totalmente cierto, no es un poco antiguo, ya se definía, a partir de este estudio ya tal vez se confirmaba y ya se puede tener ahí, ¿no? Entonces los casos y controles, las ventajas es que lo puedes obtener de forma rápida, no gastas mucho, para enfermedades raras cae como anillo en el dedo, es perfecto, se pueden hacer múltiples exposiciones, sí, y no requiere tantos estudios, tantas personas, ¿no? Justamente porque son raros. No puedes tener data de incidencia, ojo con eso. Un caso y controles y a veces tú dices, mira, puedo obtener incidencia. Pero ojo, también a veces puede ser una forma de obtener, en mi examen justo de obstetricia vino, ¿no? Habíamos hecho obstetricia de evidencias y el profesor había puesto en su pregunta, pues, a ver, marque usted casos y controles, prevalencia o incidencia, y cortes, incidencia o prevalencia. Entonces, lo lógico que te acaba de marcar es prevalencia para casos y controles, ¿no? Pero, ¿qué era lo correcto medir prevalencia? Mayormente en los transversales, ¿no? Puedes obtener, sí, pero no es, digamos, el diseño más adecuado para ello. Y fíjense acá, cuando ustedes lo realizan de forma, como les mencionaba, los casos y controles de forma proporcional, los resultados van a ser los reales. En cambio, cuando esta agrupación, digamos, no es proporcional, los resultados se pueden subestimar, se pueden sobreestimar y muchas veces se pueden hacer no significativos o al revés, ¿no? Los subestimas y al final se te va a hacer significativo. Entonces eso no es lo correcto, ¿no? Por eso siempre hay que mantener esa proporcionalidad de 1-1, 1-2 o 1-4. Entonces, para finalizar, chicos, espero no estén tan cansados, ya vamos a terminar. Cohortes viene de cohorts. Es un término que se conocía como grupo de personas. Y entonces acá pueden ser retrospectivos y prospectivos. Obviamente también van a haber dos grupos, porque es un estudio analítico, ojo con eso. A veces también te dicen, las cortes solo tienes a un lado de casos y no hay controles. No, pero casos y controles es otro. Ojo con ese detalle. Uno define casos, el estudio se llama casos y controles, porque hay dos grupos, pero en los cortes también vas a tener dos grupos. ¿Por qué? Porque es un analítico, vas a comparar. Y al final vas de la exposición al resultado. Si fuera el ejemplo anterior, voy a seleccionar, por ejemplo, varones y mujeres que tengan BPH y voy a ver si en el futuro, a los 10 años, desarrollan cáncer orofaringio. Y al final voy a ver sus factores de riesgo también. Entonces, el diseño se puede invertir, ¿no? Pero generalmente en las cortes, acá sí necesitas un gran número de pacientes, porque vas a necesitar un buen seguimiento, vas a tener bastante pérdida, incluso lo que se conoce como missing data. Missing data es lo que generalmente la pérdida de datos es lo que más vas a encontrar, ¿no? Si uno intenta hacer una corte, pues es lo que te vas a encontrar, tienes que lidiar con eso y tienes que tener un esperado, o algo que siempre me preguntaban cuando participé también del CCP, pues te decían, ¿no? ¿Cuál es tu porcentaje esperado de pérdida de pacientes? Una pregunta clara, ¿no? Entonces, el missing data que se recomienda, algunos dicen que hasta un 30% pues es validero en cada variable que vas a medir. No es recomendable en enfermedades raras justamente por esto. Necesitas una muestra bastante grande, representativa, porque acá sí vas a medir incidencia, vas a hacer un seguimiento y vas a ver sus variaciones a través del tiempo. Y lo que puedes hallar es un RR, Risk Radio, que es lo más comúnmente que van a encontrar, pero también, y las cortes, acá ya nos metemos al lado oncológico, de sobrevida, van a medir el hazard ratio, ¿no? Que esto se va a estar encontrado con lo que viene a ser las tablas de Kaplan-Meier, ahorita las vamos a ver, y en las regresiones específicas para estudios de sobrevida, que son el log-rank-test, ¿no? O la regresión de Cox, perdón, la regresión de Cox, y al final cuando ya comparas
después el logrante que te va a obtener el valor para ver si es significativo o no. La guía, hay una guía que es la guía Stroop, que sirve para todos los observacionales en general, pero más está adecuada para las cortes, ¿no? Vas de un grupo de exposición, haces un seguimiento y ves cuántos en el tiempo desarrollan enfermedad, cuántos no desarrollan, y el grupo que no está expuesto. Ojo, le puedes llamar casos y controles, pero mejor es llamarle expuestos y no expuestos. Pero ojo con ese detalle, igual van a ser 2 grupos, chicos. Porque a veces incluso yo pensaba, no, mira, solo voy a tener un grupo y voy a ver si el tiempo de desarrollo. No, porque al final vas a comprar 4 y por eso vas a obtener el RR. Entonces, el último ejemplo, pues te da enfermedad crónica renal después de una nefrectomía en pacientes con tumores corticales renales, un estudio de corte retrospectivo. Mira, en este caso, yo voy a tener pacientes sometidos a nefrectomía y voy a ver si en el tiempo desarrollan enfermedad renal crónica. Estoy yendo de la exposición al resultado. En este caso es retrospectivo, entonces probablemente se les haya hecho la nefrectomía. Imaginemos si estamos tomando en cuenta este año, en el año 2000, y voy a ver si al 2015 hicieron enfermedad renal crónica. Y esto también es un estudio bastante antiguo, pero, bueno, antiguo ya, bueno, son 14 años, pero también representó bastantes cosas, ¿no? Por eso se publicó en Lancet Oncology. Entonces se hizo un estudio retrospectivo, fíjense, antes eran, no recuerdo, 200 pacientes, acá son 662 pacientes, igual no es un número tan grande que digamos, pero es un estudio que va a tener un seguimiento bastante alto. Fíjense cuántos años he sido, 1989 hasta el 2005, mediciones de la filtración glomerular renal, los detalles, donde se dio, se analizaron data de 2.000 pacientes en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, ¿no? Un hospital oncológico grandísimo en Nueva York y que se evaluó desde 1989 hasta el 2005. Obviamente necesitas comité de ética, ojo con ese detalle, todos los observacionales, comité de ética, chicos. Solo en el reporte de caso, y a veces en la serie de casos las revistas te van a aceptar el consentimiento informado, ¿no? Pero a veces, y ahora la tendencia, justo conversaba con una de las doctoras, que ya probablemente por lo estricto y la parte ética que sí es necesaria dentro de la investigación y es lo principal, pues uno tiene que tener en cuenta que probablemente ya en futuro también se va a pedir comité de ética para un reporte de caso y demás, ¿no? Entonces eso también es una variante. Entonces son pacientes que fueron referidos a una nefrectomía, se tiene récord de 2.000 y tantos pacientes, de esos 2.000 pacientes, pues se evalúa los tumores que han tenido, que sean menos de 4 centímetros, los que tengan más de 4, adiós. ¿Por qué? Porque tú justamente quieres acá ser bastante específico, porque sí, a veces nos gustaría hacer un estudio para todos, ¿no? Pero si eres un estudio para todos, es como el viejo dicho dice, ¿no? O sea, si mientras más agarres o mientras más grande quieras, pues probablemente al final no termines trabajando en nada, ¿no? Entonces, a veces es ser mejor bastante específico, tus resultados se van a extrapolar para esa población. Al final, los resultados que se encuentren van a ser extrapolables para pacientes sometidos a nefrectomía con tumores menores de 4 centímetros, y acá hay otro criterio de división, ¿no? Que sean un tumor solitario y que sean tumores unilaterales. Entonces, esas condiciones que al final permiten seleccionar a los 879 pacientes y de ellos se seleccionan solo 662 por los niveles de creatinina previos que se tenían, ¿no? No tenía que tener enfermedad renal antes. Acá es importante, igual que los controles, ajustar. ¿Por qué? Porque pueden influir por ejemplo, en la enfermedad renal crónica, todos sabemos que cada 10 años se pierde el 10%. Entonces, si vas a comparar a un señor de 60 años con un señor de 30 años, que han sido, porque en ambas edades se puede presentar el tumor renal, obviamente el de 60 años tiene más riesgo de hacer enfermedad renal crónica solamente por la fisiología propia del riñón. Entonces, eso es una variante confusora que tú tienes que saber analizar, ¿no? Que tú tienes que saber ajustar. El nivel de creatinina sérica, etcétera, permite. Y esta famosa tabla que cuando la conocí, pues yo la llamaba las escaleritas, se llama el Kaplan-Meier. Y el Kaplan-Meier es una forma de interpretarse la sobrevida, generalmente tiempo versus evento, ¿no? Acá lo que tú quieres ver es la probabilidad de estar libre, el porcentaje de personas que estén libre de lo que viene a ser enfermedad renal crónica versus el porcentaje de pacientes, perdón, me estoy mareando,
Entonces, el porcentaje de pacientes que estén libres de enfermedad crónica se va a comparar a los pacientes sometidos a nefrectomía radical y a nefrectomía parcial. Entonces, fíjense acá, siempre vean, es como agrupar una tabla ¿se recuerdan relación directa, relación inversa, lo que hacemos en la pre? A ver, tenemos acá, imaginemos que nos vamos acá, 4 años después de esta nefrectomía, fíjense, el 25% de los pacientes van a estar libres de enfermedad renal crónica, mientras que en pacientes sometidos con nefrectomía radical, mientras que en pacientes sometidos con nefrectomía parcial, el 75% de pacientes a los 4 años va a estar libre de enfermedad renal crónica. Entonces, ¿yo qué concluiría? Pedro, si me dice que, mira, más pacientes van a estar libres de enfermedad renal crónica, entonces concluyo que la nefrectomía parcial para pacientes sometidos a nefrectomía unilateral por un tumor renal cortical de 4 centímetros, que sea un tumor circunscrito y unilateral, se presenta que la nefrectomía parcial es una mejor alternativa quirúrgica en comparación a la nefrectomía radical, si es que queremos mirar el outcome de enfermedad renal crónica a futuro. Entonces, para esto sirve un estudio de sobrevida. Y al final, ¿tú qué vas a hallar al hacer la regresión? La medida de asociación que les decía, que cómo se llama el hazard radio o el HR. Entonces, radical versus parcial, 3.82 significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes después, ¿no dice el tiempo? Creo que no, ¿no? Pero ¿qué dice? Entonces, en general, los pacientes que son sometidos a una nefrectomía parcial, perdón, una nefrectomía parcial, sí, está bien, una nefrectomía radical, presentan 2.82 veces más de hazard, bueno, si quieren llamarle riesgo, de presentar una filtración glomerular renal menor de 60 mililitros por minuto en comparación a los pacientes que han sido sometidos a una nefrectomía parcial. Y a una enfermedad renal crónica nivel 3, pues ¿cómo definiríamos? Que los pacientes, ojo con este dato, sometidos a una nefrectomía radical presentan 10.8 veces más riesgo de presentar una filtración glomerular renal menor de 45 mililitros por minuto en comparación en comparación a los pacientes sometidos a nefrectomía parcial. Y ojo con este detalle, ¿no? Entonces, una vez que ya se tiene definido esto, probablemente, ¿qué es lo que se va a sugerir empezando ese hospital? Mira, si es que vienen pacientes con esto, hay que hacerle la nefrectomía parcial. Y es parte de la terapéutica hoy en día en cáncer, ¿no? Ya no se prefiere como antiguamente se hacía. Por ejemplo, para tumores de mama se sacaba toda la cadena ganglionar, se sacaba toda la porción de la mama, incluso la mama contralateral, se iba hasta la parte inferior y todo hasta la apófisis sifoide, se sacaba toda la parte que contenga alguna probabilidad de recurrencia para, entre comillas, poder tratar el cáncer, ¿no? Y en este caso hoy la tendencia, sobre todo en la parte quirúrgica, a los que les gusta oncología quirúrgica, pues es más reducir y reconstruir, ¿no? Entonces se trabaja bastante de la mano con los cirujanos plásticos, ¿no? Y es parte también de las nefrectomías. Por este estudio, bueno, ya otros estudios más se asociaron, pues se puede mencionar esto, ¿no? Y este es un retrospectivo, realmente es lo que se puede encontrar más factible para ustedes, y ya si ustedes en algún momento quieren hacer un prospectivo, pues va, ¿no? Entonces acá incluyen costo y demás, ¿no? Y tenemos el estudio de que el estrés autorreportado como un factor de riesgo estresante para cáncer de mama, un estudio cortes prospectivo. Obviamente acá se va a trabajar de un periodo de tiempo, 18 años de seguimiento. Ojo, imagínense, estos 5 investigadores, 18 años de su vida se van a dedicar a este estudio. Se incluye 6.689 pacientes y los tiempos que se van a necesitar, pues acá se define una población, se definen las mujeres, etcétera. Se ve el seguimiento, se ve cuántas van a ir a cada grupo y se ve cómo se va a medir, ¿no? El estrés cada día se va a medir mediante una herramienta. Al final se va a poder tener ello, ¿no? El seguimiento de los pacientes van a ser examinados en una segunda, digamos, van a ser examinadas por segunda vez cada cierto tiempo, y las covariables, o pues van a ser las variables con las que se van a ajustar, ¿no? Para poder tener en cuenta ese detalle de ajustar, ¿no? Lamentablemente, pero es bastante ético y loable, pues el resultado no fue
significativo. Vemos que los HR ajustados presentaron todos, cruzan el 1, ninguno salió significativo, entonces no puedes afirmar que el estrés agudo autorreportado puede ser un factor de riesgo para cáncer de mama, ¿no? En este caso, obviamente, eso no lo puedes ni tergiversar, no puedes ni afirmar ni contradecir, o sea, te deja la duda, o sea, te dice necesitamos más estudios y tal, ¿no? Y es algo tal vez lógico, ¿por qué? Porque ustedes saben que a veces el estrés, obviamente va a haber un síndrome depresivo, pues ya puede presentarse más de 6 meses, etcétera, pero generalmente el estrés, digamos, en este caso se puede presentar de forma aguda, a veces, y a veces no, entonces es como que una variante, ¿no? Tal vez un estudio de largo plazo pues no va a ser el más efectivo, pero sí se ha visto en otros estudios que existe algún tipo de asociación, ¿no? Sobre todo estos estudios son bastante loables y toman 18 años de tu vida. Y es un buen estudio, bastante bien hecho y publicado en una excelente revista, ¿no? El BMJ. Y lo que al final te puede obtener esto, o los detalles que tú puedes obtener, además son la incidencia por año que te van a sacar, la incidencia por persona, por cada 100.000 personas. ¿Qué detalles más? Te estás tomando 18 años de tu vida en esa cohorte prospectiva, pero imagínate, si tú quieres tomar ya más tiempo, acá también los análisis ajustados en relación a los niveles de estrés tampoco salieron significativos. Si quieres invertir más de 18 años de tu vida, tienes que hacer un experimental, ¿no? Y un experimental, pues ya pueden ser, como les decía, preexperimental, no grupo control, cuasi, no a la autorización, experimental como tal controlado, aquel que tiene todo ello y en los niveles de evidencia, cuando vean las guías de práctica clínica, van a decir 1A, 2A, etcétera, van a estar referidas a cada uno de estos diseños, ¿no? Entonces, ustedes con un diseño experimental, pues pueden pasarse 20 años de su vida, pero lo que van a obtener al final de un estudio experimental, controlado, randomizado, pues va a ser un resultado bastante beneficioso y que va a cambiar la terapéutica, el diagnóstico, etcétera, de la enfermedad que estén realizando, ¿no? Entonces, como conclusiones de esta charla de observacionales, no hemos tratado nada de los experimentales a fondo, es parte de otra charla, pues no existen mejores estudios que otros, ¿no? Sino que la evidencia que brinda es distinta. Y ojo con este detalle, ¿no? No es que, mira, voy a hacer una revisión sistemática, mi estudio es mejor que tu estudio transversal, no. Sino que cada uno va a aportar de una diferente forma y va a depender también del tema de estudio, ¿no? Por eso siempre si se investiga y realiza cualquier investigación que prefieras, conoce los conceptos y una vez que vas a aprender más a fondo, pues vas a hacerte experto en algún diseño, va a ser según la cantidad de estudios que hagas al respecto, ¿no? Entonces, ya ahí ustedes pueden desarrollar, a algunos les pueden gustar estudios, por ejemplo, ahora yo estoy experimentando con los secundarios, no era muy cercano ellos hasta el año pasado, pero este año me decidí investigar, a ver qué tal va por el contexto y demás, y pues es bastante interesante los bibliométricos, les recomiendo que lean, y el diseño de estudio debe estar acorde con la investigación presentada. A veces esperamos, y me ha pasado, que, bueno, ya mira, voy a recolectar datos y al final ya definiré mi pregunta. Entonces estás totalmente equivocado y te va a costar mucho trabajo y por experiencia te voy a decir, es la peor decisión que puedes hacer. Tienes que ir ya con un buen protocolo, con una buena idea de investigación. Eso sí, sus protocolos, vayan a un congreso, reciban todas las recomendaciones que puedan más allá del puesto que queden y lo que van a mejorar de ello, preséntenlo a un comité de ética, sigan, recolecten, pero ya van a estar recolectando en base a una idea y un objetivo del trabajo, ¿no? Entonces, por eso el pregunta, diseño y análisis, chicos, esa es la secuencia. Y el problema de investigación determina el diseño usado. Y los resultados evidenciados en un estudio deben ser acorde a los objetivos y no deben sobreestimarse o incurrir en falacias. Si es un estudio de casos y controles, no puedes hallar incidencia, ¿eh? Si es un estudio transversal, no vas a hallar causalidad en ese estudio. Si es un estudio ecológico, tampoco vas a hallar causalidad. Entonces hay que saber mencionar acorde a lo que estás buscando, saber extrapolar tus resultados, saber la validez externa que está teniendo tu estudio y al final también saber colocar las limitaciones que pueda tener tus estudios y al final poder colocar también las recomendaciones que puedas tener, ¿no? Y esto lo ponía aquellas veces que estaba de moda el dióxido de cloro, y siempre la secuencia del publish or perish, de publicar o perecer. Siempre todo, muchas veces te va a decir, bueno, inicias a publicar, luego te va a decir publica consecuentemente, o luego te va a decir publica consecuentemente, pero en revistas indizadas, y todo es un proceso, chicos, no es una competencia, no es mira, el público más que yo, no, sino cada uno a su tiempo, a todos nos gusta investigación, y bueno, cada uno define su línea también de investigación, y por más estudio que te parezca pequeño, pues la información que vas a brindar, si lo haces bien, pues va a ser bastante viable, ¿no? Y busquen una revista así, indizadas,
Tal vez porque, como alguna vez alguien me dijo, ¿no? Si es que tú publicas en una revista indizada, tal vez a nivel de cielo, pues Latinoamérica te va a leer, ¿no? Si estuve en una nacional, pues tal vez el Perú te va a leer, excepto que sea la revista peruana de medicina experimental, ¿no? O gastro. El Perú te va a leer, si es que publicas en cielo, pues ya tal vez Latinoamérica, pero si publicas en una indizada de alto impacto en Scopus, pues el mundo te va a leer, ¿no? Y entonces es algo bastante cierto, y no existe mejor estudio que otro, ¿no? Y al final pongo la imagen de un amigo que conocí en un congreso en Chicago, pues Tom, entonces ellos son estudiantes de medicina y a la edad de estudiantes pues pueden ver que es un ensayo clínico fase 2 para poder ver un tratamiento neoadyuvante y una quimioterapia en adenocarcinoma esofágico, ¿no? Entonces, chicos, eso era todo lo que les quería traer el día de hoy. Espero que les sirva. Muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. No sé si hay alguna duda o algo que no haya quedado claro, chicos. A ver. A ver. Ya, vamos con la primera pregunta. A ver, más arriba, ¿hay alguna pregunta más? No. Falso, 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 sí. ¿Cuál es la diferencia entre prevalencia e incidencia, no? Entonces, vamos con detalles, epidemiología. Bueno, el total de casos entre, en un periodo de tiempo, vas a tener, depende de lo que estés buscando, ¿no? La prevalencia de cáncer de colon. Entonces, voy a tener el total de pacientes con cáncer de colon entre el total de la población en ese periodo de tiempo. Ese va a ser el dato de prevalencia. Mi dato de incidencia va a ser el total de casos nuevos. Por ejemplo, tenía 80 en el 2018 y en el 2020, en el 2019 tengo 100. El número de casos nuevos van a ser 20, ya no van a ser 100. ¿Te das cuenta? 100 ya sería prevalencia, 20 va a ser incidencia entre el total de la población. Ese es el dato que te va a dar la incidencia. Segunda pregunta, no sé si está respondida esa pregunta. La segunda pregunta de Belkis dice, los estudios descriptivos cualitativos son muy efectivos, pero creo que no se puede plantear hipótesis, sí, ¿qué tipo? Esa es una buena pregunta, excelente pregunta. Me hacía la misma consulta y justo preguntaba a uno de los doctores y me decía, ¿no? En los estudios cualitativos generalmente va a depender de lo que tú estés buscando. Si volvemos al ejemplo de efecto o miedo a la quimioterapia, efectos adversos de la quimioterapia, pues probablemente tú puedes ir con una idea de qué es lo que estás buscando. Ah, mira, sí, los pacientes van a tener miedo o las pacientes no van a tener miedo. Entonces, en este estudio no va tanto a uno a plantear una hipótesis más relacionada a lo estadístico, no tú quieres rechazar la hipótesis nula, etcétera, sino que tus hipótesis tal vez puedan ir relacionadas más a tus objetivos. Ah, mira, quiero ver si es que al final vimos que tienen miedo a la quimioterapia, necesidad de acompañamiento de algún familiar, puede ir en relación a cada uno de tus objetivos, pero una hipótesis como tal, hipótesis, digamos, epidemiológica o una hipótesis propia del estudio, ¿no? En base al objetivo que vas a tener, puedes establecer una hipótesis como tal, ¿no? No las hipótesis estadísticas que quieres ver una asociación y al final quiero rechazar mi hipótesis nula, pues eso no se menciona, ¿no? Y ahora me dice, un ejemplo de estudios, casos y controles, ¿cuál es la tasa de mortalidad en pacientes con infección por COVID-19 que presentan a su vez diabetes mellitus tipo 2 entre diciembre y, a ver, vamos con este detalle. Me parece buena la idea. Tasa de mortalidad en pacientes con infección que presentan diabetes mellitus tipo 2 entre diciembre y tal. Acá depende. Si tú quieres saber solo la tasa de mortalidad, quieres ver la cantidad de muertes, pues un transversal bastaría. ¿Por qué? Porque un transversal, pues tú vas a tener la data de los pacientes que se han infectado con COVID-19, que tengan que tengan diabetes mellitus en ese periodo de tiempo y al final lo que tú quieres ver es cuántos de esos pacientes han fallecido. Si quieres establecer un casos y controles, podría ir más a factores relacionados a la tasa de mortalidad en pacientes. Entonces tú vas a agrupar ahí sí dos grupos. Pacientes con COVID, con diabetes mellitus tipo 2, serían tus controles, y pacientes con COVID, diabetes mellitus tipo 2 que no hayan fallecido. Obviamente acá tendrías la limitante de que en este caso ya tendrías que ir a los pacientes fallecidos, ¿no? Mientras tendrías que comparar a los pacientes como tal. Entonces acá como que no va tanto, digamos, se puede plantear sí, en eso de factores, pues mejor tal vez sería una cohorte retrospectiva.
ya para poder tener esos datos de incidencia. Y en este caso, por el tiempo, entraría mejor el casos y controles, ¿no? Pero también todavía es un poquito más complejo, ¿no? Entonces, esos detalles, por la situación y porque es COVID, pues entraría mejor como un casos y controles, pero habría que definir de la mejor forma que se pueda todos los controles para esos casos que vas a definir, ¿no? Las poblaciones, ver de dónde vas a obtener la data de los pacientes, en qué hospital, poder ver cada uno de los detalles de esos pacientes, ¿no? Si tus pacientes han fallecido de 40 a 45, pues ya, como decía, establecer bien los controles que vas a tener y al final ver qué factores por ahí se han asociado y ver, sacar el OR. Si solo quieres ver tasa de mortalidad, un transversal descriptivo, porque solo tu grupo de pacientes van a ser pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con COVID, ya te va a salir ahí el dato. Entonces tú puedes establecer, mira, en este lapso de tiempo, por más que sean meses, tú puedes sacar la prevalencia. Ha sido tal cantidad en ese periodo de tiempo, ¿no? No sé si contesté la pregunta, Belkis. ¿Está bien? ¿Contesté? No te escucho, Belkis. Sí, sí, sí. Disculpa. Perfecto. Sí, dime. La cuestión es que yo no he encontrado muchas referencias a tasa de mortalidad y cambié con características clínicas y factores de riesgo. ¿Y qué diseño sería ahí? Acá igual, o sea, depende, como te digo, si es que tú quieres establecer dos grupos, porque características clínicas y epidemiológicas que puedas tener, puede ser tranquilamente un transversal descriptivo. Pero si es que ya quieres comparar esto y buscar los factores que estén relacionados y ver si es que realmente existe una asociación, necesitas hacer una regresión. Para esta regresión necesitas dos grupos. Ahí sí entraría un casos y controles. Pero si solo quieres describir la tasa de mortalidad, ver cuántos pacientes han fallecido y ver cuáles eran las características de esos pacientes, por ejemplo, tenían más de 60 años, en un 80% tenían más de 60 años, tenía algunas condiciones extras, pues tú las vas describiendo. Un estudio transversal descriptivo bastaría y te obtendría esos datos, ¿no? El casos y controles serían bastante interesante. Hay un compañero de la universidad que está intentando hacer algo así, y justamente los controles en el congreso, bueno, en el precongreso que tuvimos, pues es lo que más, sobre todo en estas instancias de COVID, es lo que más está siendo difícil encontrar, ¿no? Y establecer también estos controles en ese periodo de tiempo va a ser un poquito complicado, ¿no? Entonces, tener que ir ahí y poder observar, entonces más, ¿no? Entonces, tal vez mi recomendación, obviamente no es una recomendación que tienes que cumplirla, tal, pero con un transversal descriptivo que te pueda obtener data y la data que obtengas realmente puede ser bastante verídica, pues va a aportar bastante. Creo que solo hay un estudio, hay un doctor que trabaja bastante en diabetes, te recomiendo que lo puedas leer. Aquí hizo una carta al editor, justo con un amigo de la facultad, Diego Sueldo, el doctor Eduardo Paz se llama, sí, el doctor Paz de Revalea-TI, es un endocrinólogo y él ha trabajado, ha hecho una revisión narrativa, no sé si una revisión narrativa y una carta al editor acerca también de mortalidad de pacientes con COVID en diabetes, ¿no? Que es su área de trabajo en el Revalea-TI. Entonces, él estaba trabajando más o menos en ello. Por ahí lo encuentras, creo que lo publicó en Acta Médica Peruana, en uno de los números, o si no, en Anales de la Facultad de Medicina de San Fernando. Entonces, en una de esas dos revistas, recuerdo que Diego me comentaba que el doctor había mencionado, entonces tal vez te podría servir para que más o menos lo vayas diseñando, ¿no? Entonces, y a nivel internacional, si mal no me acuerdo, para diabetes también salió un intento de corte, ¿no? De lo que se estaba desarrollando en este periodo de tiempo, de pacientes y ver sus características relacionadas, ¿no? Entonces, que se podían tener en ese grupo. Y hay transversales descriptivos de otros países que también han hecho acerca de diabetes. Entonces, también eso podría revisarlo para poder tomar referencia a ese diseño que se pueden estar trabajando para manejarlo, ¿no? Creo que esa podría ser mi recomendación, Beli. Sí, muchas gracias. No te preocupes. Dice, ¿cuál es la diferencia entre estudios, casos y controles con cohortes y estudios transversales? A ver, si queremos hacer una comparación o una delimitación de forma rápida, conceptos claves de cada uno, Víctor, pues sería, mira, un transversal es un estudio que puede ser, primero, descriptivo o analítico. Segundo, es un estudio que carece de temporalidad. Simplemente tú vas a agrupar un periodo de tiempo y vas a poder establecer las características y más en ese periodo de tiempo. Eso es lo que tú puedes delimitar mediante un transversal. ¿Y cuál es la medida de asociación? Puedes hacer algún tipo de regresión y hallar
algún tipo de correlación, la razón de prevalencia, porque eso es lo que estás buscando. Tú estás buscando prevalencias. Eso respecto a los transversales. Los casos y controles son estudios solamente analíticos, porque acá sí necesitas dos grupos. Son estudios analíticos. Segunda condición, son estudios netamente retrospectivos. No pueden haber casos y controles prospectivos, no existe eso. Tercera condición, sirve para enfermedades raras. Y lo que tienes que tener en cuenta es que la medida de asociación que puedes obtener mediante la regresión es el OR. Esa es la condición de los casos y controles. Finalmente, las cohortes son analíticos, ahí ya se van pareciendo a los casos y controles, también van a tener sus dos grupos, expuestos, no expuestos. ¿Cuál es la condición? Que solamente acá no existe solamente retrospectivo, sino que los cohortes pueden ser retrospectivas y también pueden ser prospectivas. Finalmente, ¿qué tienes adicional para las cohortes? Es que en las cohortes tú vas a establecer datos de incidencia. Las variaciones anuales tú las vas a tener. ¿Por qué? Porque vas a hacer un seguimiento a los pacientes. Sería mucho más efectivo si es prospectivo y vas a tener esos cambios, esas variaciones en las incidencias de la enfermedad que estás buscando y demás. Y la medida de asociación que puedes hallar con los estudios de cohortes son el RR, el Risk Radio, o el Hazard Ratio, no el HR. Entonces, estas condiciones, pues tú las tienes que comparar o obtener de esa manera y acoplar la idea de investigación que, por ejemplo, Belkis ponía y creo que sirvió bastante para poder ver ello, ¿no? Si solamente quieres ver tasa de mortalidad, pues un transversal ya te puede dar, ¿no? Porque va a ser la prevalencia de ello tal. Si ya quieres ver factores asociados, si quieres establecer un grupo comparador para poder realizar una medida de asociación como un OR, pues ya podrían necesitar ahí sí dos grupos, ¿no? Incluso, Belkis, puedes hacer con un transversal analítico entre el mismo grupo de pacientes con diabetes tipo 2, por ejemplo, puedes dividir los pacientes que toman medicación y que no toman medicación, y al final asociar, y como has visto los ejemplos, puedes establecer un OR, y al final ese OR te puede servir para poder decir, mira, los que no tomaban medicación, pues probablemente tengan menos riesgo a fallecer, y los que no tomaban medicación, pues tenían más, no riesgo, no más odds de poder fallecer, ¿no? Entonces eso también se puede hacer con los casos con los transversales. Son estudios causa-efecto. ¿Qué tipo de estudios serían? A eso es lo que generalmente se llama los causa-efecto, es a lo que comúnmente se le conocen a las cohortes. Específicamente no sería, y eso también lo aprendí hace un tiempo. ¿Por qué? Porque no puedes afirmar a ciencia cierta, con el clásico ejemplo que decían que el café causa cáncer de páncreas. Tú puedes asociar y decir, mira, el café es un factor de riesgo de cáncer de páncreas. Eso es lo que tú puedes obtener, pero decir que eso causa cáncer de páncreas, acá ya viene todo una teoría y te recomiendo que leas un poco más sobre inferencia causal. Y esto es un concepto que ya va lo más cercano que se puede llegar tal vez a ello, pues unas cohortes bien hechas, prospectivas, pueden establecer causalidad, y unos ensayos clínicos aleatorizados de tipo que se puedan establecer de mejor manera, pues también pueden obtener causalidad, pero esta inferencia causal es la que se puede obtener y la que todo va a englobar, ¿no? Son conceptos bastante complejos, yo creo que a diferencia de los diseños propiamente, pero hay que tener mucho cuidado. Pero sí, a los que se llaman causa-efecto, generalmente son a las cohortes. ¿Por qué? Porque vas de una exposición, entre comillas, mal llamados causa, a un efecto que va a ser el resultado. Entonces, a lo que se llama causa-efecto generalmente son a las cohortes. Tercera pregunta, dice, en el estudio de factores de riesgo asociados a infección de COVID, ¿qué? Listo, factores de riesgo asociados, listo, lo mismo. Incluso acá la pregunta de lo que viene a ser Belkis, pues encajaría perfecto. Acá, si quieres asociar todos los factores de riesgo asociados a infección de COVID, pues tendrías que tener una gran data, un buen muestreo, y delimitar, o sea, todos los pacientes, pues ya va a ser un poquito más difícil, a menos que tengas toda la data del Perú. Entonces, ya mejor es definir mejor la pregunta. Entonces, acá ya, por ejemplo, Belkis lo definió mejor. Pacientes con diabetes tipo 2. Y ahí ya tu población pues va reduciéndose un poco, el muestreo puede ser más específico y ya puedes tener uno más. Queremos ver factores de riesgo. Tiene que ser un estudio analítico. Puede ser un casos y controles, puede ser una cohorte. En este caso, si quiero ver una cohorte, el tiempo de seguimiento, si lo quieres hacer prospectivo, complicado, necesitas bastante costo, estar pendiente de dónde lo vas a hacer. Tal vez si eres
ni siquiera con una posta, porque sí he visto que algunos compañeros también querían plantearlo con postas. A veces se complica un poco. Tendrías que tal vez hacer un retrospectivo, pero el tiempo no te va a apoyar, la cantidad de pacientes no te va a apoyar, porque necesitas una potencia estadística bastante grande, ¿no? Porque luego vas a perder datos también. Entonces, un casos y controles se establecían mejor. Pero ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? Encontrar esos controles para todos los casos que tú vas a tener. Hay a pacientes con COVID, ya delimita lo mejor, que sean con diabetes, que tengan alguna comorbilidad, sin comorbilidades, y para esos pacientes buscar los controles exactos o más cercanos, esto dependiendo de que si son de 30 a 50 años, en ese mismo rango de edad, si son hombres, que también sean hombres, como veíamos, y que tenga esa proporcionalidad, ¿no? Lo más difícil de casos y controles, y eso muy cierto, y siempre y he escuchado que bastantes doctores también lo dicen, es definir a tus controles. Entonces, si encuentras a tus controles para ese tipo de pacientes, pues tu estudio va adelante, ¿no? Entonces, eso es algo que se está intentando. No he visto casos y controles para COVID, tal vez sea por esa relación acá en Perú, pero sí, a nivel internacional, pues hay bastante cantidad de literatura acerca de esto de casos y controles, y sería interesante que lo busques, Víctor. Entonces, más o menos para que vayas viendo cómo se está desarrollando, pero acá no, más he visto transversales. Por ejemplo, pueden ver en un estudio que salió características de pacientes con fallecidos en el Hospital Rebagliati, ahí se define, se describe. Hay estudios que se están haciendo, la doctora, por ahí he escuchado que algunos doctores también están haciendo, ya están recolectando la data y puede servir, ¿no? Entonces, a futuro probablemente ya vamos a tener más información. La pandemia ha servido en parte para poder darle importancia un poco a la investigación. Yo creo que todos acá, como ayer, por ejemplo, mencionaba en una charla para la promoción, ¿no? Entre nosotros mismos ahora nos están haciendo leer revisiones sistemáticas, y es un poco, entre comillas, injusto, ¿no? O sea, que te digan, lee las revisiones sistemáticas y ni siquiera te han dado una clase de revisiones sistemáticas. Los que hacemos investigación estamos más relacionados con ello, probablemente vamos a saber cómo interpretar, pero los doctores incluso, si les habla de sesgo, publicación, etcétera, pues algunos conocen, otros desconocen. Entonces, a nosotros, pues nosotros decidimos con un par de compañeros más poder apoyar a la promoción, ¿no? Y lo que les decíamos es, nosotros como estudiantes de medicina, futuros médicos, más allá que podamos ser solo clínicos, etcétera, o que no nos acerquemos tanto a investigación, pues siempre va a ser necesario que podamos interpretar estos resultados, que podamos ser críticos con lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque cuando eres reciente, te van a mandar a leer, te van a decir, expon sobre un tema, y tienes que ser más cercano al tema que te gusta, y ya, pues buscar cuál es la mejor evidencia, buscar revisiones sistemáticas, tienes que saber cómo leer revisiones sistemáticas, interpretar eso, ver si los resultados realmente son los correctos, ver si es que las conclusiones que han llegado son las correctas. Entonces, más allá de que sepas hacer una revisión sistemática, probablemente es mejor que la sepas interpretar. Y esta interpretación, pues, te va a llevar ese ejercicio de lectura crítica, te va a llevar a mientras más te prepares, y si es que incluso haces una revisión sistemática, pues nunca te vas a olvidar los pasos, tú mismo te vas a autocriticar qué te faltó en ese proceso que has hecho, y por eso hacer investigación a veces ayuda más a forjar esos conceptos. Yo creo que si es que lo llevas a la par de la carrera, obviamente primero está la carrera que la carrera que estamos haciendo, te va a traer muchísimos beneficios a futuro, ¿no? Entonces pueden ver ahí todas las charlas de los doctores que han escrito bastante. Por ejemplo, un mentor mío, el doctor Smith Torres, ahí en CPE, que está su charla, el doctor Smith dio su charla de cómo publicó sus 30 papers en pregrado. Es un gran ejemplo, es un gran amigo, es un maestro, un buen mentor, se podría decir, y más que ello es un buen amigo, ¿no? Entonces siempre está ahí, y él también te enseña, te dice cómo ha publicado a la par de estudiar. Otro ejemplo, pues puede ser en San Fernando, el doctor Charles Guamaní, tiene el récord con 32 publicaciones, si mal no me recuerdo. Fue presidente de SOCIMEP. Él fue el que cambió a SOCIPEM por SOCIMEP, ¿no? Es el cambio en el 2006. Y entonces ahí también tienen claros ejemplos, ¿no? Entonces el doctor Rodrigo Carrillo, en Cayetano, que tiene récord nacional, pues son personas que han llevado a la par de su carrera, pues la investigación, y pueden escuchar ahí sus charlas que ellos dieron y cómo hicieron el pregrado, ¿no? Entonces eso también les puede servir a ustedes, chicos. Y nada, un gusto haber estado hoy día con ustedes. Espero que realmente les haya servido. Y nada, cualquier duda pueden dejarme ahí, les dejo mi correo. O si no, mi número, Cristian, les puede pasar normal. La cuestión es que puedan hacer, y nada, sigan haciendo investigación, chicos. Es parte de un proceso. Es duro, no se publica de la noche a la mañana. Todo es un proceso. Y nada, solo consiste en persistir, y nada. Te rechaza o levantarse y a seguir.
Y eso sería todo, chicos, de mi parte. Muchísimas gracias. Y no sé si hay algo más, Cristian.